Hola, hola, gente curiosa, bienvenidos al programa número 47 de La Curiosidad Liberó al Gato. Como siempre, pienso hablando así rápido. Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, por este lado. Bueno, me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de armas, libre portación, libre tenencia o no, y el caso de Ecuador. Y para eso, el caso de Ecuador, que en estos momentos, hace un par de semanas, este, este asunto estuvo muy, digamos, expandido. Y para eso tenemos como invitado hoy a Fabricio Terán, que es ecuatoriano y que sabe mucho del tema. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal? Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Walter, por la invitación. Bueno, Fabricio, contame un poco qué fue lo que pasó en Ecuador hace un par de semanas con el presidente autorizando o no sé si liberando todas las restricciones, algunas restricciones para Claro. tenencia y portación de armas. A ver, quizá, bueno, sí creo que es necesario algo de contexto histórico, ¿no? Porque Dale, es a ver, te explico. Lo que está sucediendo ahora, nueva reglamentación que se plantea para la portación de armas, es prácticamente, no es en sí algo nuevo. Lo que están haciendo es restaurar la reglamentación que había antes del año 2011. ¿Ya? En el año 2011 gobernaba Rafael Correa, que era de la línea Castro-chavista, aunque digamos que un poco más moderado que la línea más dura, un poco Ujú. más razonable dentro de lo que cabe, ¿ya? Pero era de esa línea, o sea, en Sí, términos sí. generales. Entonces, una de las primeras puntualizaciones que hay que hacer es que no es una libre portación al estilo suizo o al estilo de los Estados Unidos, o no sé cómo será en Israel, pero me da la impresión que es bastante más permisivo en cierto aspecto, al menos parecería, ¿no? depende de dónde vivas, depende de la Seguramente. experiencia que Sí. tengas con armas, bueno, Entonces, depende de muchas cosas. es una reglamentación que necesitas una autorización, y esto yo me acuerdo porque esto lo estudié yo cuando era estudiante de leyes. Es una autorización que necesita un permiso de las Fuerzas Armadas. O sea, no es que vas a una tienda y quizás con un test psicológico te lo dan. No, no. Necesitas una autorización de las Fuerzas Armadas y necesitas argumentar el motivo por el cual crees que deberías tener ese permiso. Usualmente, por ejemplo, antes del 2011 era relativamente sencillo obtenerlo si eras, por ejemplo, abogado penalista. Eso es algo que yo Mm. recuerdo siempre. Ya, Ah, o si es que estás bueno, creo que esto es bastante obvio, si es que estás en el ámbito de las empresas de seguridad privada, pero perdón, o perdón, abogado penalista, ¿por qué exactamente? porque se Tenía. asume que estás en un ambiente muy peligroso, donde Ah, tratas que compartes en un juicio que pueden ser personas de crimen organizado o no crimen organizado, simplemente gente que ya se sale de sí. la norma social con facilidad. Con ese Entonces, criterio, cualquier persona que trabaje en el Congreso también debería tener acceso, ¿no? exacto, no, de hecho los congresistas, yo no recuerdo mucho para cuando yo era estudiante de leyes, pero cuando yo era niño, a finales de los 90, recuerdo que era muy común que los congresistas tuvieran armas y las pudieran cargar dentro del Parlamento. De hecho, hubo incidentes en las cuales exhibían, mientras había debates legislativos y exhibían el arma. Ya, pero no pasaba más allá de eso, ¿no? Pero sí lo hacían. Ya, sí lo llegaron a hacer. Recuerdo algún incidente en que lo llegaron a hacer. Luego creo que a partir de eso lo impidieron dentro de las instalaciones Mm. del Congreso Nacional, pero los congresistas sí tenían esa facilidad. Lo que vos estás hablando hasta 2011 es tanto para aportación como para tenencia. Sí, 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 como Ok, aportación y tenencia, sí, sí, sí. No hay aquí, y incluso en la reglamentación actual, no hay aquí una distinción entre tenencia y porte. O sea, si la ok, tienes, la porta. Si no o sea, el permiso es genérico, ¿no? ok. Hasta donde yo entendí el decreto, que el decreto es muy corto, ¿ah? No plantea lo que se llama en derecho el,
Un reglamento, o sea, no hay un reglamento específico de cómo hacerlo. Es un decreto muy sencillo de una carilla con 5 o 7 puntos que revisándolos son una restauración, quizás faltará un punto, dos, de lo que existía antes del 2011. De hecho, lo que existió en el 2011 fue un decreto muy similar, quizás un poco más extenso, unas 2, 3 páginas, en la que se eliminaba por medio de... O sea, el Ejecutivo, al parecer, yo no me he puesto a estudiar tanto la teoría jurídica de cómo funciona esto, pero viendo cómo funciona en la práctica, lo que entiendo es que el Ejecutivo tiene la facultad de decidir esto, no el Legislativo, porque la tenencia se abolió a sí mismo por un decreto ejecutivo, o sea, de presidencia, ya, en Claro. el año 2011. Bueno, pero por Correa, que si es chavista, Sí, mucho, por digamos que las Correa, leyes no sí, le ya. importa. Claro, sí. Ya esto es algo bueno, que es lo que planteaba en ese post de Facebook que hice. Porque, a ver, hay dos motivos por el cual se abolió la tenencia a través de este decreto en el 2011. Está el motivo exotérico y el esotérico, ¿no? Ya, el exotérico es el que se plantea ahí en los textos y que lo puede leer todo el mundo, googlea, ¿no? Que es por temas de reducir la violencia. Ese es el argumento. El argumento era reducir la violencia en la sociedad. Ya, en ese tiempo, y sí, yo sí recuerdo el incidente, de esto no se ha hablado, pero quizás tengo muy buena memoria de cómo sucedieron las cosas en ese momento. Hubo un incidente con un guardia de seguridad privado y un niño de la calle, de estos que venden caramelos para sobrevivir, un niño de unos 10 años, recuerdo. Que era. Hubo un guardia de seguridad quizás de unos 20 a 30 años. Algo pasó, parece que el niño, de todas maneras, es un niño de la calle y no era un niño muy, digamos, muy pacífico, parece haber sido un niño un poco agresivo, ¿ya? Pero no al punto de un niño violento realmente, pero parecía un niño, digamos, molesto, ¿ya? Por lo que se entiende del contexto de la situación. Algo le dijo al guardia, parece que lo insultó, porque el guardia quizás no lo dejó vender caramelos a la entrada de una empresa en una zona industrial de una ciudad de aquí. Y en algún momento hubo un altercado y parece que el guardia de seguridad no tenía el entrenamiento psicológico debido o cuáles habrán sido más los detalles y lo mató de un disparo. ¿Ya? Y ese fue el detonante porque hubo un escándalo en la sociedad de mira lo que pasa con la gente del sector privado que porta armas, es peligrosa, solo la policía y los militares deberían tener armas. Entonces, fue digamos, un tema muy sensible, ¿no? Se Porque está agarraron de un involucrado. caso realmente lamentable, Sí. Ujú. olvidando quizás todos los datos Sí, anteriores para No, y todo prohibirlo. que gente que porta armas por parte del Estado comete excesos también. Digo. No sé si Sí. en Ecuador ocurre. Acá no, ocurre. no, sí, sí, seguramente, claro, sí, sí, asesinatos domésticos, lo que le llaman ahora femicidios y ese tipo Mm. de cosas. De hecho, es relativamente común, de hecho hay un Vox Populi dentro de Ecuador, ya, que se le recomienda a las mujeres jóvenes no enamorarse de policías ni de Mm. militares, porque pueden tener un triste destino, ¿no? Mm. Ya, entonces, existe eso en la cultura popular, pero a la vez el incidente generó tal consternación. Fue breve la consternación, ¿ah? Fue como unas semanas, ya. Pero le permitió hacer el abordaje mediático Mm. narrativo para meter el decreto. Y la sociedad como tal, la sociedad ecuatoriana, no es muy amiga de las armas. O sea, eso también hay que tomar en cuenta. O sea, no tiene una cultura propiamente de armas, de, bueno, como dirían algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, los críticos de las armas le llaman fetiche de las armas. Yo creo que Ujú. en ocasiones sí es un poco verdad, porque no, creo que el portarlas no implica exhibirlas, eh, no sé, de una forma tan grotesca, o sea, Y hay un pero tema también por no hay acá. nada como eso. Claro. Entonces fue muy fácil en realidad. Fue un incidente, la ternura, la compasión y Niño, pasó y nadie dijo nada. O sea, no hubo una resistencia ideológica, incluso entre bueno, yo no estaba tan metido en ese tiempo, o quizás sí lo estaba, pero no vi como la posibilidad
de realmente hacer un discurso en contra, porque no era muy marginal, o sea, era inmediatamente creo que podrías haber sido mal visto. Ok. Sí, sí, sí. Y, Ahora, ese es el relato, la versión, digamos, exotérica, lo que todo el mundo vio, lo que podría alguien ir a indagar en textos de prensa, a la hemeroteca, ya. Ahora, yo tengo también información de una parte interna. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si alguna vez, creo que sí lo he planteado, quizás como en los años que he estado en Facebook. Eh, en mi biografía personal, yo antes de ser libertario, de ir por la línea misesiana y todo ese tipo de cuestiones, yo fui anarcosindicalista. O sea, esa era mi línea política. O Ah, sea, mirá qué interesante. siempre he sido enemigo del Estado, por decirlo así. Siempre, ya. Pero la información a la que yo pude acudir en una primera aproximación al tema, no existían los enfoques, o no estaban tan difundidos en Internet de los enfoques pro mercado, en este tipo de cuestiones, Claro. de tan énfasis en la libertad individual de la tradición liberal. No lo encontré tanto. Entonces, con la que me topé fue con la tradición anarquista, y en particular con la anarcosindicalista, que dentro de las perspectivas anarquistas, digamos que es la más seria, la que intenta ser más realista. Entonces te habla de los sindicatos que organizan la sociedad, porque no puede ser tan espontáneo al final, no tiene que haber algún punto de orden, ¿no? Y no hay por ejemplo, hay muchos anarquistas que son de izquierda, ¿no? Que son ecologistas y todo. El anarcosindicalismo es industrial, entonces eso me gustaba, porque no iba a ensoñaciones de un pasado primitivo donde, querías no comer sé, carne. sí, sí, quería comer carne. Sí, entonces, mi anarquismo de izquierda era industrialista y Ajá. organizado. O sea, esa era mi idea, ¿no? Entonces, y dado esas simpatías, como no encontraba muchos aliados, uno se termina topando con gente de izquierda radical, ya, marxistas, leninistas, pero de línea incluso contraria al establishment marxista, porque hay un establishment marxista en Ecuador. O sea, hay muchas personas que son de las clases altas, que están en burocracia, en el ámbito cultural o en el ámbito incluso empresarial, que ya son mayores, ya son bastante mayores, y algunos ya están al borde de sus últimos años, ya, que son de línea marxista, pero es un marxismo de tipo, eran los que estaban afiliados a la Unión Soviética. Mm. Entonces ese tipo de gente que estaba aquí aliada a la Unión Soviética en Ecuador era muy burguesa, por decirlo así. Ya. Pero perdón, Fabricio, que te corte. Una consulta. Corregime si estoy equivocado. El presidente actual es Lago. El Lazo, anterior, Lazo. Lazo, Lazo. perdón, Lazo. El anterior se llamaba Lenin de nombre, ¿correcto? Claro, claro, sí, sí, sí. Acá no es un nombre habitual, No, Lenin. aquí en Digo, Ecuador el nombre Lenin, no te diría que es el más común, pero no es un nombre tan raro. E incluso aquí en Ecuador existe el nombre Stalin. Hay señores que se llaman Stalin y es algo muy ¿no? naturalizado. Sí, Mao es que también, ¿no? ¿ah? Mao, o sea, hay gente que se llama Mao o Pol Pot, ¿no? Un familiar mío, mi abuelo le puso Mao como segundo nombre. No lo llaman Mao, pero sé que el segundo nombre es Mao. Ahí medio escondidito. Sí, sí, sí. Es que, a ver, te digo, o sea, en algún momento en la historia de Ecuador el marxismo fue cultura popular, pero Claro, no es un marxismo revolucionario en sí, es un marxismo intelectual. Mm. claro. ¿Ya? Y entonces es muy burgués. Aquí hubo un partido marxista que tuvo escaños en el Congreso, que tuvo escaños y fue influyente hasta los 80, pero te digo, o sea, un marxismo muy de buenos modales, ¿no? De café. Sí, muy de café, de buenos modales, de gente de alto perfil socioeconómico, incluso empresarios que tenían, todavía en el centro de mi ciudad hay un edificio que ahora es comercial, que eso era uno de los edificios que les regaló la Unión Soviética al Partido Comunista del Ecuador. Mira, Y ahora funciona como tiendas, ¿no? mira. Ya, Con un la poco para plata. que o sea, un poco para que tengas el contexto. Entonces, con la izquierda con la que yo me relacionaba no era esa, era la que era contraria a esa. O sea, eran los radicales, Sí. Claro. revolucionarios. ¿Ya? Entonces, eso es una izquierda un poco más combativa. De hecho, en su momento fui amigo de exguerrilleros de izquierda que tuvieron un auge de 2, 3 años. No duró mucho la guerrilla marxista en Ecuador.
unos 2, 3 años. Ya, los desmovilizaron rápido. Bueno, pero yo los conocía, entonces hablaba con ellos. Y todo este cúmulo de gente era bastante, digamos, algo que sí puedo valorar como bueno de ellos desde el punto de vista político es que eran comprometidos y organizados, tenían movimientos muy pequeñitos, eh, tenían control de gremios pequeños, de sindicatos pequeños, pero los tenían, o sea, y estaban ahí estructurados y se movilizaban. ¿Ya? Entonces, al yo meterme en los temas anarcosindicalistas, me topo con el anarcosindicalista, tiene como alguna afinidad, algunas temáticas de izquierda. Entonces yo buscando gente para ver con quién conversar, con quién hacer cosas, me termino relacionando con estas personas. ¿Ya? Entonces, de entre estos grupos, habían algunos que eran, ¿cómo te diría? Que eran lo que se llama la estrategia esta del Foro de Sao Paulo, ¿no? De tratar de hacer llegar al socialismo, incluso un socialismo revolucionario, ya, y aunque suene paradójico, por la vía democrática, o sea, Ujú. dejar el discurso bandolero y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la izquierda ecuatoriana entendió el mensaje del Foro de Sao Paulo un poco más tarde que otras izquierdas, pero lo entendió. Y quien aglutinó esto fue Rafael Correa, porque antes de eso las izquierdas estaban muy divididas entre ellos. Como más o menos se podrá entender, si son revolucionarios o radicales, empiezan a faccionalizarse en quién es más rebelde que otro, yo me rebelo contra esto de acá. Entonces, no tenían una cohesión, eran muchos grupos enfrentados entre sí, compitiendo por quién es más rebelde Sí, ante X cosas de lo que entendían ellos, cada uno por claro. capitalismo. Con tal de no trabajar cualquier cosa. Peleemos Seguramente, porque... sí. Y entonces, a partir de que aparece el fenómeno Correa les da un caudillo. De hecho, Correa, en su background ideológico, no es marxista, ¿ya? Ni siquiera es de izquierda propiamente. El background de Correa, y esto les parece, o sea, cuando tú conversas a fondo con Rafael Correa, él sí lo ha mencionado unas cuantas veces cuando ya le sacas el tema, ¿no? Rafael Correa viene de lo que podríamos llamar, es un nacionalista católico. O sea, un poco como los peronistas de derecha que hay en Ujú. Argentina, es una, incluso si por decirlo así, es como un franquista de izquierda. O sea, Él se tiene formó en Harvard, tengo entendido, ¿puede ser? esta exaltación de lo nacional, lo católico, es muy provida, es muy antifeminista, es de esa línea. De hecho, está formado por curas, o sea, él estudió con sacerdotes y fue un católico muy devoto, entonces él exhibe mucho ese tipo de temas. Su militancia política estaba más cercana al Partido Demócrata Cristiano, o sea, que son los partidos de la iglesia. ¿Ya? Y incluso cuando él estuvo en Bélgica, él mismo cuenta que cuando conversaba con los izquierdistas de Bélgica, él identificaba que su discurso era similar al de lo que llamamos la extrema derecha europea, que igual es proteccionista, igual Ujú. es, tiene elementos en común. O sea, económicamente el fascismo es una forma de socialismo, al menos desde Ujú. el punto de vista económico. ¿Ya? Entonces, eh, él viene o sea, como a él, yo lo planteo así, como a él psicológicamente no le importan las causas de izquierda desde un punto de vista teórico fundamentado, o sea, él está al margen él es como un juez neutral o un caudillo neutral que las aglutina a todas, porque no se está casando con ninguna, porque no viene de ninguna de esas izquierdas. Mm. O sea, él no es marxista, no viene de ninguna de estas líneas. O sea, es básicamente un católico proteccionista. Como digo, O- es Marine Le Pen. Ya. pero sobre todo oportunista, ¿no? Eso sobre todas las cosas. Porque mirá con quién se junta, ¿no? Ah, Yo claro, sabía sí. que había estudiado en Harvard, él. No, estudió en Lovaina, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Entonces, Ah, no, no, en Estados Unidos. Ah, La Universidad de Lovaina es de sacerdotes, solo que son sacerdotes de izquierda. ¿Ya? Entonces claro. ya más o menos como que se podría entender por dónde va el asunto, ¿no? Por eso yo creo que la mejor definición de Marine Le Pen, que diga de Marine Le Pen, de Rafael Correa es como una Marine Le Pen. ¿Ya? Es lo Y, más parecido que hay. y él, Solo que en la América Latina, tener el discurso de Marine Le Pen así tan abiertamente, por ejemplo, o más cercano al antisemitismo, ese tipo de tópicos aquí no venden. O sea, por ejemplo, Ecuador es muy pro-Israel.
Ya, no por un tema ni siquiera geopolítico, por una causa religiosa. Los católicos de Ecuador asumen que Israel tiene algo que ver con Dios y con Cristo, entonces ha de ser bueno. O sea, no hay mucho razonamiento profundo al respecto. Ya, entonces, Ujú. sí, ese tipo de tópicos, por ejemplo, no venden, ¿no? Entonces el sujeto viene de un contexto muy católico, pero por ejemplo, incluso él cuando hacía la campaña política hablaba que él venía a poner el gobierno de la doctrina social de la iglesia, tanto me acuerdo de eso. ¿Ya? Ese era su discurso originario. Entonces algunos marxistas o socialistas ya de línea más dura tenían como ciertos reparos, pero al ver que podía aglutinarlos, porque tenía un discurso similar, sobre todo el tema antiglobalización, el tema proteccionista, ¿no? Claro, Entonces lo pudo aglutinar. ¿Ya? Ok, incluso pudo aglutinar, por ejemplo, esto era o sea, si lo ves desde el punto de vista cultural es muy paradójico. El sujeto que viene de un background muy católico, donde el catolicismo se plantea a veces como el defensor de Occidente, puede aglutinar a los movimientos indígenas, donde al menos los grupos militantes tienden en algunos casos al neopaganismo. O sea, Mm. aquí existen los movimientos indígenas que mezclan el tema político de izquierda un poco con el tema neopagano, que la Pachamama, que superara al Dios impuesto por la Iglesia católica, etcétera, ¿no? Ya, tuvo la capacidad, y en ese sentido es muy admirable desde el punto de vista de liderazgo, ¿ya? De aglutinar a toda esa gente, o sea, pudo aglutinar a todas las izquierdas. Desde mi punto de vista, como te digo, es porque no se casaba con ninguna, ¿ya? Porque no viene de allí. No le claro. importaba, no le importaban los detalles de cada facción de izquierda, o sea, simplemente estos son mis proteccionistas con los que puedo hacer un partido, ¿no? ¿Ya? Incluso Rafael Correa tiene una admiración por Patrick Buchanan, que era el político este del Partido Republicano, el proteccionista, también. Claro. Claro, que el mismo que Todo, todo el fue mismo, asesor. eh, no fue asesor exactamente Rothbard. Rothbard lo apoyaba y Patrick Buchanan de repente leía alguna cosa que él decía, pero Ah, claro, sí, pero bueno, ya, hubo alguna especie de vamos a ver si por aquí nos aliamos. Entonces, bueno, son coincidencias curiosas, ¿no? Que Patrick Buchanan, como es un punto de coincidencia entre Rothbard y Rafael Correa, ¿no? claro, claro, claro. Sí, es una cosa un poco extraña. Bueno, el tema, entonces, todas estas izquierdas empiezan a aglutinarse y yo recuerdo tanto que de la alineación que teníamos antes, que era con las personas con las que yo conversaba, que era muy en la línea de la izquierda alternativa en ese tiempo era eh, las comunidades indígenas descentralizadas, se tenía de referente a los neozapatistas de ZLN, se tenía en cuenta lo que ahora le llaman algunos posmodernos, ¿no? Las teorías ¿cómo era? De Derrida, que eran teorías descentralistas. Ya, son Claro, teorías descentralistas al fin y al cabo, ¿ya? Que hablan de organizar la sociedad a través de esquemas descentralizados y se hablaba mucho de replantear la izquierda en estos ámbitos, ¿ya? De replantear la izquierda desde un punto de vista descentralista, ¿no? No ir hacia lo de siempre, el estatismo y bla, bla, bla. Entonces, había un punto de conexión entre la gente con la que yo conversaba, con la que medio organizábamos unas cuantas cosas y lo que yo en ese tiempo pensaba. Ahora, como estaba cerca de esa gente, el fenómeno que vi es que apenas salió el caudillo, esta gente que estaba tratando de replantearse la izquierda como una izquierda descentralista, posmoderna, no dogmática, se reconvierten de nuevo a ser estatistas, centralistas y de paso además patrióticos, ¿no? Es la misma gente, o sea, eran las mismas personas. Ya, aparece el caudillo y dice, no, parece que sí hay esperanza de retomar el camino centralista que la izquierda claro, tenía. No está totalmente derrotado. La Unión Soviética no ha demostrado que el centralismo es el fin o sea, que el centralismo no ha fracasado. claro, Hay una nueva oportunidad. ¿Ya? Entonces, claro, porque, o sea, ahí lo que entiendes es que estas izquierdas radicales o alternativas quizás no hacían las cosas tanto por una convicción descentralista, sino como resignación. O sea, me he resignado a mi derrota y ahora tengo que buscar otro rumbo, pero aparece de nuevo una esperanza centralista y se vuelcan a eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Y aquí va el tema de las armas. Disculpa que haya hecho un preámbulo tan largo, ya, pero creo que No, está bien. Contexto. el contexto sí ayuda a entender. Esta misma gente que estaba
repensando una izquierda alternativa, posmoderna, no dogmática, ¿ya? Lo que hoy quizás algunos le llamarían la izquierda woke, ¿no? Ahora está un poco de moda ese término. Eso ya había. Yo ya milité en eso. Ya conocí, incluso había el tema yo estuve incluso de voluntario en una organización LGBT de los derechos LGBT, ya, por darte más o menos el contexto, o sea, todo eso que la gente le dice woke, ya hoy en día, ya existió hace unos 15 años, ya, hubo como una especie de medio auge, ¿no? Sí, Ya. hoy está muy, muy difundido y muy debatido y muy discutido, pero sí, ya se venía, Sí, ahora, ¿qué se pasó venía en armando. Ecuador? Eso quedó truncado, porque resucitó la antigua izquierda. Mm. La izquierda, incluso volvía a ver banderas del Partido Comunista, hojas y martillo, o sea, cosas que ya se iban perdiendo, o sea, se resucita la esperanza de mucha de esta gente. Entonces, esa misma gente que estaba en esta línea posmoderna, woke de la izquierda, más, digamos, incluso más antiautoritaria, porque o sea, hay mucha crítica a veces en la derecha, esta izquierda woke, pero algo que veo que me parece que se puede valorar es que al menos alguna tendencia dentro de ellos intentan a su manera ser antiautoritarios, o sea, al menos ellos se piensan así, pero esta otra izquierda es una izquierda autoritaria, o sea, y se asume orgullosamente autoritaria. Entonces apareció Correa y el interruptor cambió, y empezaron a cambiar de mentalidad. O sea, no, sí, la Unión Soviética no era tan mala, la centralización de la economía no es tan mala, hay que organizarse, hay que ser disciplinados, como decía Lenin, etcétera. ¿Ya? Cosas así. En ese cambio, ya, empezó a haber un discurso en ese mismo estilo, de que si se va a tener un movimiento revolucionario, pero institucionalizado a través del orden político moderno, occidental, ¿ya? De todas maneras hay que ser astutos para conservar el poder. O sea, la idea es llegar al poder por medio de la formalidad democrática, pero mantenerlo por las vías que sean posibles. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, Fidel Castro creo que dijo eso, ¿no? Perdón. No, seguramente Fidel Castro llegó con un discurso súper mentiroso. Dijo que él no quería el No, poder, claro, que lo iba a entregar a los meses, claro, aunque que Fidel no era Castro sí llega, comunista. claro, sí, aunque no, Fidel Castro sí no, llega por la vía revolucionaria, eso sí, Sí, eso, digamos, pero además. ese es el claro, tema. Yo claro. escuché esto de vamos a entrar al poder por medio de esto que llaman democracia y después arbitraremos lo que fuere necesario para no dejar más el poder, básicamente. Fidel Castro dijo eso, un tipo que entró Y por la algo así, fuerza. Ok. ¿no? No lo sé, a mí No. me suena más a que eso lo pudo haber dicho Allende, porque Sí. Allende Llegó es por un medio poco, yo lo que veía es que Allende era un poco más el referente de qué es lo que se tendría que hacer. Claro que sí, viendo el error de no terminar derrocado, o claro. sea, y evitar cometer ese error otra vez. Yo al menos eso es lo que entendí que percibí. Entonces, es lo que te decía, esta gente que estaba entrando en una onda más postmoderna, New Age, de la izquierda, de repente resucitan los ídolos. Otra vez Fidel Castro, otra vez Allende, otra vez la URSS, otra vez la centralización de la economía, otra vez Perón. Se hablaba en su momento de Perón también. Es una Ajá. serie de íconos que ya aquí ya se estaban perdiendo, o sea, en realidad ya no tenían mucho auge, era cosa de ancianos. Y pero Ok, con las armas, ¿cómo eran antes? ya, con las armas, al menos desde lo que a mí me consta, desde el regreso a la democracia formal, desde el 79 hasta el 2011, hasta donde yo entiendo, no hubo cambios sustanciales. Mm. Obviamente, cada vez que hubo en Ecuador dictadura militar, estas cosas no eran permitidas. O sea, las dictaduras Obvio. militares en Ecuador eran como todas, no te permiten, o sea, creo que por obvias razones, ese tipo de cuestiones. Además, ya tenían asegurado, o sea, algo que se habla mucho en Ecuador, no sé si, supongo que en Argentina también, es el tema de los toques de queda con patrullas militares a cierta hora, y entonces hay gente que de hecho, que no tiene nada que ver con un discurso político estructurado, que admira eso todavía, dice, deberían todavía ser Sí, acá también. Ajá. cosas así. Bueno, ok, entonces esta izquierda resucitada a la antigua,
empieza a hablar del cómo no ser derrocados después de llegar al poder, porque ya habían llegado al poder, llegan al poder en las elecciones del 2006, se posicionan en el 2007, hacen un proceso constituyente en el 2008, ¿ya? La constituyente, si bien es cierto, les otorgaba más poderes a la presidencia, fue hecha justamente, y esto también creo que el contexto puede ayudar a entender un poco lo que voy a decir. La constituyente de Ecuador fue hecha con o sea, todas las izquierdas pudieron meter mano allí. Y como todas pudieron meter mano allí en algún porcentaje, y como el proceso, acuérdense de los que les hablaba que había un pequeño auge de esta izquierda posmoderna, intentando ser más antiautoritaria o más horizontal o más diversa, ¿no? Y estaba el revival de esta antigua izquierda. La Constitución de Ecuador es un entremezclado de ambas. Entonces, algo bueno de ese fenómeno, o sea, como todavía estaba en transición una cosa a la otra, es que la Constitución de Ecuador, si bien de parte del Ejecutivo pretendía ser autoritaria, habían elementos de izquierda de la Asamblea Constituyente que, como la hicieron tan inconsistente, ya, había cosas que no se podían aplicar del todo, porque eran cosas muy románticas. O sea, había muchas cosas woke. La Constitución de Ecuador del 2008 tiene muchas cosas woke. O sea, el derecho al placer, el derecho a una serie de cosas que son románticas, o sea, no son aplicables. ¿Ya? Y muchas de esas cosas inaplicables anulan el tono marcial de la izquierda convencional. Entonces, es una constitución que es en parte por sus mismas contradicciones entre facciones de izquierda se anula a sí misma. Ok, el punto a nivel de militancia política es que estas personas trataban de pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para mantener el poder en el caso de un intento de derrocamiento? Porque sí, porque puede venir la CIA, los Estados Unidos y se confabulan con las facciones antigobierno que pueden o no ser de izquierda, porque aquí también hay una historia de colaboración entre facciones de izquierda con la CIA para derrocar a otros grupos de izquierda, una historia larga. Ya, entonces la idea es cómo mantener el poder. Entonces, las estrategias, como yo todavía seguía cercano a esa gente, ya no por simpatías, porque esta gente ya se había ido del todo, y yo para ese tiempo yo ya estaba entrando al tema libertario, ya, pero eran conocidos míos, o sea, yo había hecho relaciones de amistad con estas personas, entonces teníamos conversaciones cada tanto y todo sobre estos asuntos, ya. Las preocupaciones de estas personas era cómo no ser derrocados. Entonces había al menos dos estrategias generales. La primera, cómo no ser derrocado por la misma izquierda. Entonces, Claro. claro, para no ser derrocado por la misma izquierda, por otras facciones de izquierda que quizás tenían poder de movilización, una de las estrategias fue cooptar los movimientos. Entonces, por ejemplo, si tienes un movimiento indígena, el gobierno creaba un nuevo movimiento indígena, pero leal al gobierno. Claro, igual Ya, que acá. ya, Tal cual. sí, claro, entonces a todos los grupos de izquierda que existían previo al gobierno, el mismo gobierno de izquierda les creó un movimiento paralelo, con auspicios, le dio ministerios y todo. Entonces, de esa manera, les quitaban militantes o simpatizantes que quizás algunos estaban un poco agarrados económicamente, ¿no? Entonces les permitía tener un ingreso de vida, básicamente como comprarlos, y dejaba al otro grupo debilitado en militancia, ¿no? Entonces, porque el grupo que estaba del lado del gobierno tenía algo que ofrecer, ¿no? Alguna secretaría. Creaban secretarías para estos movimientos, ¿no? Ya, les creaban instituciones públicas. O sea, Entonces, las armas las tenía el monopolio del Estado que estaba gobernado por estos tipos y los otros la tenían prohibida. Eso era lo que estaban buscando. eso pasó luego. Entonces, primero fue la No, cooptación. bueno, Primero eso era lo que buscaban en ese momento. Digo, este es el objetivo, eso decían quizás. Sí, 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 el siguiente, y la siguiente fue el tema de las armas. Entonces yo conversaba con estas personas y un tema recurrente era el tema de armas. Ahí empezó el tema de armas. ¿Por Pero por qué? Porque eso, la para seguridad, mantenerse en el poder, exacto, para ¿no? mantenerse en el poder, porque la seguridad privada tiene armas, porque puede ser que empresarios antigobierno, y no te digo que necesariamente sean de derecha, sino simplemente antigobierno, ya, los Sí, claro. empresarios antigobierno
puedan tener acceso a armas, puedan hacer alguna revuelta, puedan coadyuvar a un golpe de Estado con civiles armados, etcétera, ¿no? Porque, bueno, sí, hay algunos empresarios de derecha, digamos, no de derecha, es que aquí hablar de derecha-izquierda es un poco complicado, pero digamos de partidos tradicionales, previo a Correa, ¿no? Que están asociados con empresas de armas, ¿ya? Con empresas de seguridad privada, más bien. ¿Ya? Al menos en ese tiempo se notaba así, porque bueno, si tienes cierto tipo de empresas, hay ciertos empresarios que prefieren llevarse bien con el orden establecido, y el orden establecido era la gente que gobernaba antes de Correa y que resentía del nuevo gobierno, no porque necesariamente amen las libertades, sino porque les estás quitando poder y ellos no quieren que se va afuera, ¿no? Entonces hubo esta de, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el tema de armas? Porque la gente tiene, o sea, básicamente la población tiene que estar desarmada para que no hayan derrocamientos o para limitar la posibilidad de éxito de un intento de derrocamiento. Entonces, ese es, digamos, el conocimiento esotérico que yo tengo del tema, ¿no? Que era a nivel de relaciones humanas, de personas que estaban militando dentro de estos movimientos. O sea, era una preocupación de ellos cada vez más importante porque en ese momento se temía bastante la idea de un derrocamiento, porque tiene, bueno, no, y no es porque realmente sea un temor infundado, o sea, en realidad estos movimientos políticos pueden ser derrocados, o sea, en Latinoamérica eso se han derrocado gobiernos de izquierda. Entonces tenían ese temor y buscaron las formas de aminorar la posibilidad de resistencia armada de la población, en ¿Y términos generales. esto hizo subir la delincuencia? ¿Qué pasó en ese sentido? En esa época que fue la de Correa, ¿no? A ver, han habido, dentro del gobierno de Correa hubieron, o sea, a ver, siempre, al menos ciertos sectores de Ecuador, siempre ha tenido problemas con el tema delictivo. ¿Ya? Es multifactorial, pero quizás sea de la existencia de zonas urbanas marginales muy grandes alrededor de las ciudades. Entonces les sirven de refugio, les hace más fácil esconderse o organizar algo desde allí a las bandas organizadas. Entonces, esto nunca desapareció. O sea, siempre, no es que antes de Correa no estaba y luego con Correa apareció, o viceversa, no. O sea, se ha mantenido digamos, Estable. sí, su estable el problema delictivo. Sí hubo en momentos del gobierno de Correa, justamente por el tema quizás de control de armas artesanales, porque aquí en cierto sector de la Sierra Ecuatoriana, que es casi como un pueblo, hay una industria artesanal de armas. ¿Ya? Y cuando se cerraron esas fábricas artesanales, que no tenían ni permiso, ni código, ni nada, son personas que hacen armas porque pueden. ¿Ya? Como si yo Ah, aquí en mi después, casa empezara a fundir hierro y claro. empezar a armar un arma. ¿Ya? Cuando se cerraron esas fábricas, sí hubo estadísticamente un descenso de la delincuencia. Al parecer, una de las formas de suministro que tenían en la época eran, pues quizás para delitos menores, ya Claro. no, o quizás no menores, quizás incluso violentos, porque aquí la delincuencia en Ecuador al menos es particularmente violenta. Ya, pero a lo que voy ese era su suministro de armas, de revólveres sobre todo, ya, revólveres artesanales. Cuando hubo ese cierre, que lo hizo el gobierno de Correa, sí hubo estadísticamente un descenso bastante significativo. Ya, duró quizás unos 2, 3 años y luego paulatinamente otra vez se recuperó a como estaba antes. Al, al día, al día de hoy la mayoría hasta donde veo, alcanzo a ver, ya el crimen ya no es tan artesanal aquí, ya se maneja a un nivel profesional, son más bandas más organizadas, tienen mejor armamento, notas que hay una logística mucho mejor, vehículos, todo, o sea, está mucho más estructurado. O sea, quizás la era del delincuente de calle, que era el que quizás ponía más el miedo en este país, ya creo que esa era ha pasado. No es que no existan, están ahí, están latentes. Ya, Me pero el imagino. tema real ahora es el crimen organizado, o sea, es lo que ha ido creciendo. Tiene incluso se dice que tiene mucha influencia de la estructura delictiva de los cárteles mexicanos. Mm. Parece que han hecho escuela ya y también parece que hay suministro allí de armas. Entonces la situación ya actualmente o sea, de nada ha servido ya, o sea, para el contexto actual,
de nada ya sirvió el tema de que hasta el día de hoy las armas artesanales están prohibidas. De hecho, el decreto de Lazo de hace 2 semanas establece claramente que ese tipo de armas no regresan. O Ok. sea, eso no va más, ya, ya no se regresa a eso, jamás. Ya. De hecho, antes también estaban prohibidas, pero por acaso, creo que lo ponen por acaso alguien interprete que puede volver a hacer armas en su casa. Ya, supongo que debe ser por eso. Ya, Claro, entonces, porque el tema ya no va por ahí, el tema ya no va tanto por el arma artesanal, ya, sino que el tema ya va por el tema del crimen organizado. Entonces, la asistencia de las empresas de seguridad privada, que es algo que está sonando por ahí, no se puede dar si los guardias de seguridad privada no pueden estar armados, que es algo curioso de Ecuador. En Ecuador los guardias de seguridad, con unas honrosas excepciones de temas de bancos Igual que acá. o carga de valores, los guardias de seguridad no pueden estar armados. Ahora Como te sí. digo, ahora sí, ya. pero O sea, en Argentina sí no están será el armados, che. reglamento porque jurídicamente siempre algo tiene que tener un reglamento para ser aplicado. Ya, o sea, Eh, porque una cosa es un decreto, una ley, pero al menos como funciona acá, la ley luego tiene que tener un reglamento para saber cómo va a ser aplicado. Entonces es ahí cuando realmente está rigiendo la ley. claro. Acá, Sí. acá en Argentina, Walter, no están armados salvo los que se dedican a dinero. A Ah, que, a tra- no hablamos de eso. No, no, Uh, no, 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 no. Ahí él aclaró, dijo, salvo antes, solo los que se ah, dedicaban a caudales, entendí eso. No, le dije, está igual que bien. acá, solo los que se dedican a caudales pueden estar armados, generalmente son ex policías. Eh, Acá en Argentina, el mejor incentivo para ser ladrón de banco es ver la contextura física de los guardias de seguridad de los bancos. Te invita a robar, te juro. de los bancos, de Sí, los este edificios. tipo de metro, digamos. Claro, no, Sí, acá no es tanto así, pero, o sea, ¿de qué sirve ser fornido frente a un sí, fusil de sí. asalto? O sea, no sirve No, El, no, mucho. el, el, vos decías que ahora pueden estar armados los guardias, sea de lo que sea, un guardia de seguridad, sea de un edificio, de un banco, de Siempre y cuando un... saquen los permisos, o sea, está la ley ahora abre la posibilidad, pero tienen que seguir el procedimiento. Y el procedimiento pasa por una autorización de las Fuerzas Armadas. Pero el procedimiento es menos burocrático que antes, eso es lo que cambia. No hay, por eso te digo, no hay un reglamento todavía al respecto. No sé Pero cómo lo irán a hacer. pará, cuando vos me dijiste estaba Correa y prohibió, evidentemente por lo que me dijiste, el tipo ya tenía pensado prohibirlo, pero bueno, se agarró de cualquier Aprovechó la excusa. oportunidad, claro, sí, de Exacto, cualquier excusa. claro. exacto, bueno, para hacerlo. Ok. En ese momento estaba prohibido absolutamente y solo podían tenerlo abogados penalistas y. O sea, si yo quería sacar un arma, por más burocracia que estuviera dispuesto, tuviera todo el tiempo del mundo para pasar de oficina en oficina, sí, quiere que vaya ahí, A voy ahí. partir desde el 2011 hasta hace dos No semanas no sé, no podía. importaba. No podías, ni así fueras abogado penalista. Eso era antes. Ah, ok. Claro. Esto cambió ahora por una cuestión de que la delincuencia, o dicen que la delincuencia aumentó No, eh, no, en realidad ha aumentado, o sea, drásticamente. es drásticamente, pero el estilo de delincuencia, como te digo, no es tanto, aunque quizás sí haya también, pero lo que se percibe más, y al menos lo que la estadística da a entender y los reportes de policía dicen, es que es crimen organizado. O sea, son Y ya bandas organizadas con recursos y logística. ¿Y por qué ha aumentado, crees, esto crees que hay corrupción policial? ¿Por qué? O sea, la causa principal, y creo que más o menos hay un consenso al respecto, no aquí no me estoy inventando nada ni creando una teoría alternativa, es la guerra a las drogas. O sea, el tema de los cárteles de drogas, o sea, es parte de todo, Ecuador es un punto de comercio, digamos, Claro. dentro de los carteles, entonces los carteles tratan de resguardar, o sea, conquistar territorio, de rutas. O sea, para ellos las ciudades o los pedazos del país son rutas. ¿Ya? Claro. Entonces, entre ellos se pelean por las rutas, ¿ya? Pero también, y esto sí es una teoría en parte, digamos, es mi propia interpretación de una teoría que lanzó un analista mexicano de seguridad, que plantea que posiblemente por el motivo que sea,
los cárteles posiblemente están teniendo algunos problemas económicos. Entonces, como tienen, o sea, son bandas enormes, son bandas de miles de personas. Entonces, como no puedes darle de comer a todos, por decirlo así, o no puedes asegurar los ingresos que estaban teniendo hasta hace unos años, los cárteles están, los subordinados de los carteles, digamos, están buscando otras fuentes de ingresos. Entonces, Diversificando. diversificando. Entonces, esta gente que antes quizás solamente estaba, o quizás estaba mayoritariamente metida en el trabajo por el cártel, ¿ya? De repente hay algunos que necesitan recurrir a otras fuentes de ingresos. Entonces, tienen armas de cárteles de droga. O sea, notas que tienen armas que es demasiado para lo que están haciendo, o tienen Claro, demasiada organización para lo que se están dedicando. Entonces ya están empezando a ver secuestros, extorsiones a negocios, muy parecidas a la mafia italiana, ¿no? claro, claro. De cobrar por abrir por tener un negocio. Claro. Eso nunca hubo aquí. O sea, jamás en Ecuador hubo algo así. Ya, y eso está empezando a ver y está dañando bastante los comercios. Entonces hay un sentido de alarma, ¿no? Y las extorsiones también no han pasado solamente de ser amenazas verbales, sino que ya en algunos casos ya han tenido víctimas fatales. Entonces, ya se ve un ambiente de inseguridad de cosas que antes aquí no sucedían. O sea, ese tema de las amenazas y por tener un negocio y que te maten por eso o te disparen, eso no existía aquí. Entonces, sí hay un sentido de alarma más fuerte. Claro, pero esto, como te digo, es estructural en un sentido ya continental, porque esto sucede por una guerra contra la droga, un prohibicionismo que no depende exclusivamente de lo que decidan dentro de Ecuador o no, sino que depende de toda la red de narcotráfico que va de los carteles mexicanos y de la venta en Estados Unidos, sobre todo, Claro. y algún país de Europa. Entonces, en parte el problema no es solo nuestro, el problema es internacional, Sí, sí, pero pero Sí, bueno, lo sufren. claro, sí, sí, ¿cómo haces una política internacional respecto a eso? A ver, entonces, ahora está pasando todo esto en Ecuador, yo quiero tener un arma, voy a la oficina que corresponda, digo, Ministerio necesito de un Defensa. Ministerio de Defensa, voy al Ministerio de Defensa, no sé, por internet, no sé cómo se hará, digo, quiero tener un arma, sé tirar, no sé qué curso, qué prueba me harán, cómo es el tema, ¿qué tengo que pasar un examen? Tengo Sí, sí, qué- sí, tienes que hacer una formación yo supongo, y esto yo lo supongo, no es que he ido ya a ver de qué se trata exactamente, porque te digo, está muy reciente Más, y la sí, pero más o menos. reglamentación. Lo normal siempre fue ir a una escuela, porque aquí sí hay. Curiosamente aquí en Ecuador, a pesar de que no podías tener armas, igual siguieron habiendo escuelas. Ya. A gente que lo hacía por hobby, ¿no? E Sí. iba digamos, que ya lo veían desde un punto de vista deportivo, ¿no? Ya. Pero serían estas escuelas las que te capacitan para esa cuestión, Ok. te emiten algún permiso, creo que también hay algún test psicológico, y todo esto es a través de un procedimiento avalado por el Ministerio de Defensa. Ok, ponele más o menos en 2 semanas puedo sacar un arma yo estando en Ecuador. No, Vos, no, no vos en tengo, Ecuador. no, no tengo idea. Más o menos, No más o tengo menos. idea. Pero podés No tengo idea. hacerlo pasando un curso, un curso de Yo creo ponele que un unos curso días. debe estar de un mes, no lo sé, no sé cuánto. Aquí siempre los Parece cursos de mucho. estas cosas son un mes, 2 meses. Un mes, 2 meses para quizás alguien que se dedica a algo que necesita armas, para un ciudadano Claro. común, no sé si tanto, pero no, ponele. En un mes vos podés tener un arma. Vos, Fabricio, que no sos un No policía, lo no sé, sos. sería muy temerario para mí decirlo porque te digo, no he visto y no han publicado en ninguna parte cómo es el reglamento. Todavía aparte es muy no. reciente todo. Para poderlo saber, o posiblemente ya exista, pero no está en ningún medio. Ya, posiblemente si voy al Ministerio de Defensa a hacer el trámite, ahí puede haber exactamente cómo es. Ahí Pero investigaré. en Internet no hay información disponible, más allá de que vaya al Ministerio de Defensa y haga su trámite. Ok, podés hacerlo y eso se sabe que podés hacerlo con muchas más facilidades, evidentemente, que incluso me imagino, quizás antes incluso del 2011. Ahora, Ajá. porque el tipo a Lazo se lo nota desesperado, ¿no? Se ve que con la policía no Sí, sí, alcanzas. sí, 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 sí. No, es que, o sea, muy aparte de toda esta cuestión de los problemas estructurales, de que yo te digo, o sea, para mí el fondo del problema
al menos son dos. Lo que te decía de la abundancia de zonas urbanas marginales en ciertos sectores de Ecuador, no en todas, hay ciudades que no los tienen, ya, pero en las ciudades más grandes, ya, que da el ambiente perfecto para poder crear, hay bases, por decirlo así. Y el otro aspecto es el internacional. Entonces, es el tema de que al final, la culpa, si la quieres ver así, que suene rezagos de mis tiempos de izquierda, es en la política de Estados Unidos al respecto a la droga. Ya, o sea, No, como eso yo lo está veo. O claro. sea, No solo sí, Estados o sea, Unidos sí, igual. sí, sí allá, o sea, pero yo creo principalmente, porque casi todo Sin duda, casi que iba a decir todo eso. va para allá. Se dice que también de Ecuador parte para Bélgica, lo cual es un poco curioso. Hay quien le da para eso, para hablar de teorías de la conspiración, porque el expresidente Correa reside en Bélgica. Ya, Mm, es un poco, da medio para, tirado de los pelos, sí. No está da para preso, pensar. No, señor. no, pero sí da para pensar, porque hubieron movimientos muy sospechosos de los aviones presidenciales que nunca nadie supo qué es lo que pasaba. O sea, el avión presidencial, como tiene esta apertura diplomática para aterrizar en cualquier cosa, claro, se decía que era para lavado de activos, sobre todo en los países de las monarquías árabes, por allá Mm, andaba. buah. Ya, pero también anduvo por Europa, anduvo por muchos lugares, nadie nunca dio razón de qué pasaba con ese avión que paseaba tanto. No sé a qué me hace acordar. Sí, Walter, ¿qué decías? No, no, no. Preguntaba dos cosas. Primero, una vez, una vez que esté reglamentado esto, ¿cuál cree Fabricio que va a ser la reacción de la gente? Si cree que eh, masivamente van a ir a hacer el trámite para conseguir. Como te digo, o sea, como te dije en un inicio, en Ecuador no hay una cultura, por decirlo así, fetichista de las armas. ¿Ya? Sí. No Igual en Estados existe. Unidos. No existe nada de eso, o sea, no hay. Ahora, bueno, sí hay unas puntuales excepciones. En zonas rurales sí, pero no con rifles de asalto, sino con escopeta para repeler a algún lobo o para repeler a un cuatrero, los que roban ganado. Ya. Claro. Ahí sí, en ciertos ambientes rurales, incluso yo tengo familia en el campo, sí hay como cierto ligero fetiche de las armas, pero es muy ligero y es bastante comprensible además, ¿no? Ya. Obviamente. Sí, porque estando en la oscuridad, en trabajo, a veces en el campo se hace trabajo cuando todavía no sale el sol. Ya, entonces, estas cosas sirven, ¿no? Pero fuera Igual de eso, se en el puede llamar ambiente, al no, porque claro, no va a llegar a un 911 momento a una zona tan secretario. aislada. Claro. Ya, entonces, lo que se tiene en los ambientes citadinos no es algo así como una cultura de armas, pero eso también juega en contra, pues justamente porque no existe una cultura de armas, porque no hay, o sea, yo creo que aquí el fetichismo de las armas ya en realidad tiene, o sea, quizás pueda ser de mal gusto, a mí me parece en lo personal, estéticamente de mal gusto, pero tiene una función pedagógica finalmente, porque si hay gente que se interesa en las armas por las armas mismas, ya hay cultura de las armas, escuelas, aprendes a lidiar con el arma. ¿Ya? Entonces, en tanto en Ecuador eso no existe, hay preocupación de ciertos sectores de que como no existe cultura respecto al arma, ¿ya? Precisamente por eso pudieran haber muchos incidentes lamentables, ¿ya? Por gente que primera vez siente el poder de un arma, ¿ya? Y de repente empiezan a desquiciarse, ¿no? Y a Sí, sí, creerse muy sí. poderosos, a generar peleas callejeras, o sea, porque todo eso, todas esas cosas internas que tienen no saben lidiar con emocionales, ¿no? Que tienen con ellas, no saben lidiar con ellas, justamente porque no hay una cultura fetichista de las armas. Quizás en una cultura fetichista de las armas, por ejemplo, yo he visto, hasta donde he alcanzado a entender, tienes en lugares en Estados Unidos hasta estas personas que te exhiben armamento militar estando ahí en la calle, no lo van a usar nunca quizás, ya, pero estas personas aprenden ya, a lidiar con sus emociones antes de pegar un tiro. Ujú. Porque están sumergidos en este tipo de cultura, que no puedes tener un arma y simplemente solucionar todos tus problemas así. Claro, Entonces, claro. sí entiendo las preocupaciones antiarmas que hay en Ecuador desde ese punto de vista, dado que no tenemos esa cultura, ya, podría haber personas que no sepan lidiar con ese tipo de situación. Pero ahí mi respuesta es, aunque suene horrible, ya, es como este meme de Lord Farquaad, ya, no sé si han visto, que dice, muchas vidas se perderán en el proceso, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar.
Claro, Claro, las vidas de otros, ¿no? Ya. sí. Claro, Ya, pero muy, o sea, suena muy, muy poco empático, pero al margen de eso, dentro del gran proceso social, ¿ya? Esos aprendizajes son necesarios. No te digo que sea necesario que muera gente, sino que es necesario que la gente practique la libertad de, aunque no es un régimen propiamente libertad de armas, pero es un espacio eh, acercamiento. más abierto que lo que había antes, ¿ya? Necesitas a la libertad, o sea, necesitas practicar la libertad para lidiar con ella, o sea, porque si no, no vas a aprender a lidiar con ella, o sea. ¿Crees que la Entonces, gente lo va a hacer? ¿Va a comprar armas? ¿El asunto va a mejorar? en un principio yo creo que no mucho, en lo personal, ¿ya? Porque, o sea, para que yo vea efectividad en bueno, para que alguien vea efectividad en este asunto, primero que tiene que estar generalizado. O sea, el delincuente tiene que temer que la probabilidad de que su vida entre en riesgo sea alta. Porque si solamente unas cuantas personas lo hacen y no se ve una mayor incidencia, no van a tener, no van a ser disuadidos de, 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 No. de usar sus propias armas. Entonces no tendría sentido preocuparse tanto por también ser aniquilado por otra persona. Entonces tendría que ser relativamente difundido. O sea, lo veo desde un punto de vista de probabilidades. Está muy al margen del asunto del discurso de libertades y de todo este Ujú. tema. O sea, lo veo desde el punto de vista operativo, ¿no? Para que sea operativo y que haya un régimen de incentivos para que la persona que se dedica al tema delictivo sienta algún temor, tendría que ser algo más generalizado. Entonces no creo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Ok. El problema es estructural. Además, seguramente van a ser armas no no de tipo militar, y de hecho algunas personas de las bandas organizadas usan un armamento más sofisticado. No sé hasta qué punto en realidad lo uno aplaque a lo otro. Además, hay algo que en los discursos sobre las armas sí quisiera puntualizar, y es algo que a veces lo pongo en conversaciones, que el tema de la cultura de armas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, en Israel, ¿ya? No responde en realidad, en origen, ¿ya? A un tema de luchar contra la delincuencia. O sea, no nace de eso. Nace de otra cosa. Una vez veía un meme muy simpático de una discusión entre un libertario y un conservador norteamericano, ¿no? Que el conservador conversaba o discutía con el izquierdista por el tema de armas. No, que le decía, nuestra sociedad está basada en la aportación de armas desde su fundación y todo, y tú eres un enemigo de los valores de América, ¿ya? Y el libertario le dice, efectivamente, eres un enemigo de los valores de América. Ya, sí, sí, un libertario me da la razón. ¿Y cuáles son los valores de América? Los valores de América son tener la libertad de dispararle a un policía o un militar en el caso de una dictadura. O sea, poder la posibilidad de resistir a la autoridad por medio de las armas. Entonces el conservador se echa para atrás porque dice, "Bueno, ese no era el discurso que yo quería plantear, yo quería Claro, plantear uno de defensa de las instituciones, de la nación y de todo esto". Entonces, el tema de cultura de armas en Estados Unidos nace como el último campo de resistencia en el caso de una dictadura. O sea, todo el tema de división de poderes, de pesos y contrapesos que pasaron años debatiendo las facciones post-independencia ya en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, Le suman a eso el tema de armas como la última frontera en el caso del temor del establecimiento de una dictadura en los Estados Unidos de América. O el sea, just in case. Claro. ¿qué cosa? El just in case. O sea, Claro, sí, digamos, sí, claro, sí, claro, es la última frontera. Si no te sirvió el Congreso, no te sirvió una corte independiente, no te sirvió está algún decreto ejecutivo, quien sea, ya, lo que sea, no te sirvió la Federación de Estados, la descentralización, no te sirvió nada. Por último, ya la población está armada. Esa es la última frontera. Entonces, tanto para el mismo gobierno o en el caso de la invasión de otro gobierno y que el ejército no pueda responder de forma debida o que tenga la asistencia de los ciudadanos, que es un caso, diría que ahí se parece también al tema de Israel, ¿no? Entiendo yo que es para que los civiles asistan en el caso de un problema de seguridad nacional. Un caso muy similar al de Suiza. Los ciudadanos están armados para poder ser una nación pacífica.
¿ya? Y no ser una nación militarista, ¿ya? Pero eso implica que tengo que tener una población que esté entrenada en armas y podría resistir una invasión militar. Entonces, toda esta cultura de armas que hay en algunos países, hasta donde yo lo llego a entender, no nace de voy a luchar contra la delincuencia, voy a luchar contra los criminales, que es lo que quizás un discurso que ha venido naciendo en algunos países, ya incluso en los mismos Estados Unidos, hace unos 50 años, algo, o sea, a mí me parece relativamente reciente. O sea, el tener el tema de armas como un tema, el tema de la población armada como un tema, esto sirve para repeler al delincuente, pero el origen de esa cultura no es otro, es resistir al gobierno interno o externo. Ya, o sea, yo al menos lo entiendo de esa manera. Entonces, Sí, sí, si no tienes una sociedad que tenga ese tipo de mentalidad de que el gobierno debe ser tu servidor y no tú ser servidor del gobierno, ¿ya? Que me parece que ese es al final el sustrato cultural del que se sustenta esta cultura de las armas, como yo le llamo. Entonces, si una sociedad no tiene eso, no tiene esa noción de yo para, no sé, puede ser desde la perspectiva, o yo resisto al gobierno, o yo coparticipo, o soy parte de la defensa nacional, y quizás pueda ser el enfoque quizás más suizo, ¿ya? Lo veo complicado que realmente arraigue. Quizás Quizás con el por, tiempo. quizás con el tiempo o quizás por la pura necesidad de la sensación de seguridad Mm. personal. O sea, pero sería ya, a ver, lo que trato de decir es que sería ya un fenómeno de una génesis distinta del por qué habría de repente una cultura de armas. Yo no conozco, no lo sé, ya, si existe alguna sociedad en el mundo que su cultura de armas, ya, sana, equilibrada, emocionalmente equilibrada y todo, y muy profesional en el manejo, haya nacido de la urgencia de la seguridad personal. Sea, yo no lo he visto, no lo conozco, no sé, puede que lo haya. Ya, quizás en algún país que haya pasado por guerras civiles, quizás, no sé, en el norte de África o algún país de Medio Oriente, ya, árabe, se me ocurre que de repente podría haber allí, o algún país africano que ha pasado por guerras civiles. Ya. Pero yo al menos desconozco. Los referentes con los que siempre me topo del tema de cultura de armas son, como te digo, referentes que basan su cultura de armas en o bien resistir al gobierno o bien ser copartícipes de la defensa nacional. Bueno, pero se termina transformando muchas veces en defensa de la delincuencia. Cuando tienen armas, generalmente se organizan y en muchos Claro, casos, ¿no? Uno ve, siempre ponen de ejemplo a Estados Unidos, ¿no? Como el caso de las matanzas se dan solo en Estados Unidos y eso tiene únicamente que ver con la libre portación de armas que existe claro, ahí. claro, claro. Primero, hay dos cosas acá, ¿no? Primero, que hay matanzas muchísimo peores y con más frecuencia en otros países del mundo, que a nadie le importa. En toda América Latina, Ecuador Sí. es más peligroso, es más probable en términos estadísticos que te maten con un arma que a que suceda eso en Estados Unidos. Por eso, cuando pasa en Estados Unidos, todo el mundo se alborota porque pasa en una escuela, de hecho, pero pasa en 10.000 millones de lugares con mucho más frecuencia. No Claro, importa. pero son lugares, como te digo, eso quizás en el discurso, y quizás sea algo que siempre hay que recordar a las personas, sobre todo en América Latina, es porque Estados Unidos importa en las noticias. Entonces quizás Claro, lo que pase todos los días en Guatemala, en Honduras, en Ecuador a nadie le importa. o en Bolivia, no le importa a nadie, o sea, Está bien, ni pero sin díganlo, ofender a nadie. que lo digan. Estamos informando sobre Estados Unidos porque me importa Estados Unidos. Todo lo demás no me Claro, importa, pero suceden cosas peores. Pero no lo van a claro, o sea, decir. claro, hay Pero un hay también, desbalance, una asimetría de información. Y hay, no es malo que suceda, porque si despierta más interés. O sea, hay un dato hay igual medios importante. medios que apuntan a eso. Hay un dato importante. Muchas veces los que terminan neutralizando al atacante es gente que tiene armas en Estado de Estados Unidos donde están permitida la libre tenencia y portación de armas. claro, claro. Y también es importante señalar que muchos de los estados donde suceden estas terribles matanzas, una tras de otra, son estados donde las armas están prohibidas y quizás si estuvieran permitidas sería... O sea, Hay casos y casos. Bueno, por no, ejemplo, por eso, hay de todo. surgen noticias, por ejemplo, de Texas. Entonces, Texas es un estado que Sí. sí permite las armas.
hay de Y todo. Pero prefiero... de hecho, normalmente se agarran de allí, ¿no? De tema, mira, aquí es más permisivo con el tema de armas. No, no, para eso es todo Estados Unidos, todos los estados prácticamente lo mismo, todos son permisivos y todo. No, no No, es no es así, así. claro. Claro, Walter, no. ¿qué decías? No, no, perdón. Digo que me parece que también hay algo en los propios medios, y probablemente porque la audiencia busca eso, hay algo de legitimación del discurso la prohibición del uso de armas. Eh, Quiero decir, la gente también, el público, los televidentes, buscan inconscientemente ese tipo de noticias para justificar su posición, ¿no? Y los Claro, medios o sea, yo creo que instintivamente sí tiene sentido. O sea, sobre todo desde el punto de vista de padres de familia. A ver, son cosas, por ejemplo, son cosas que normalmente en el discurso político, cuando dicen, esto es, un tema es de izquierda, otro tema es de derecha, y a veces no se analiza como que esto es más complicado, ¿no? Entonces tú tienes a ciertas derechas que te exaltan la familia. Familia, la familia, la familia, familia, familia. Ya, ok, ya. Pero si te das cuenta, en los valores propiamente familiares, no se ve bien que se usen armas. Las madres normalmente son yo hasta donde he visto, las más enemigas del tema de armas. Ya, pues se va de valores familiares, del cuidado de los hijos, de la responsabilidad paterna, lo ven de esa manera. Yo incluso tuve una vez, yo tuve una infancia muy permisiva en muchos sentidos. O sea, lo más laissez-faire, pero no porque realmente mis padres tuvieran una filosofía laissez-faire, simplemente porque no sabían a qué me acercaba, qué leía, qué buscaba, ¿no? Ya, pero vamos, o sea, al final fue eso. Pero la única cosa que yo recuerdo que me hayan prohibido jugar fue cuando una vez me obsequiaron un cumpleaños a una pistola y un cuchillo de juguete, cuchillo militar, o sea, como un kit de militar de juguete. No, y que no, que eso no puede ser, que bla, bla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque luego le puede gustar, puede salir a matar, un poco de cosas, o le puede gustar luego delinquir, tantas vainas. ¿Ya? claro, Entonces, el clima familiar, creo yo entiendo que sociológicamente la familia latinoamericana es enemiga de las armas. Entonces, por eso te digo, me parece un poco paradójico que de repente escucho a veces discursos de la familia, la familia, la familia, la familia, y por otro lado, la misma persona de repente de algún tipo de derecha te diga, no, las armas, las armas, las armas, las armas. A ver, acentúate un poco en el contexto sociológico, nuestras familias no son pro armas, de hecho son todo lo contrario, ¿ya? Y como te decía, el hecho de que exista una cultura de armas en otros lugares no es por un tema pro familia, es por un tema antigobierno, quizás no antigobierno, pero sí de resistencia a tiranías, ¿ya? A estar prevenido a tiranías. Por eso incluso yo hago la objeción a veces cuando se pone en el tema estadístico de dónde hay más problemas con masacres en los Estados Unidos, ¿ya? Y hablan del tema de seguridad, probabilidades, estadísticas, o sea, digo, ese tema es importante desde un punto de estadística científico y todo como quiera, pero siempre hay que tomar en cuenta que el tema de cultura de armas de Estados Unidos y de otros países, como les decía antes, no nace de un tema de prevenir delitos, ¿ya? Ni de prevenir masacres, ni nada. No, Nace de no, un bueno, tema pero se transforma. Sí. nace de un tema de resistir tiranías. Y ese es el motivo espiritual, por decirlo así, por el cual eso se mantiene allá y se mantiene en otros países, se mantiene en Suiza, se mantiene en Israel, en otros lugares, ¿no? Entonces, no es el tema de estadístico de dónde suceden más crímenes, si hay o no hay menos armas. O sea, eso también es importante analizarlo, pero hay que entender el contexto de qué es realmente, cuál es el propósito de esas armas en esa sociedad. ¿Ya? Y por otro lado, lo que te decía, o sea, si alguien viene con el discurso pro familia y me dice que hay que resaltar los valores familiares, que se yo, en América Latina, y al mismo tiempo luego me habla de las armas, le digo, ¿sabes qué? Los valores familiares latinoamericanos, de hecho, son bastante enemigos claro. de las armas. Entonces, ¿de qué hablamos? Me Entonces, imagino el quizás... cartel, viene el Día de la Madre y me imagino el cartel, se acerca el Día de la Madre en una armería. No, no, no lo veo. No, 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 no. Quizás, quizás en Oklahoma, qué sé yo, de repente sí, pero Sí, acá no. Bueno, claro. Claro, sí, sí. En vos, un cantón suizo de repente eso pase, pero acá no es el caso. vos acabarías con las restricciones a la venta de armas en Ecuador. Vamos a hablar de O Ecuador. sea, idealmente sí.
Idealmente sí, pero lo que te decía, para que sea funcional, tendría que haber, a mi criterio, primero una cultura de entender que la primera función quizás del porte civil de armas es estar prevenido contra tiranías. Y de hecho, a ver, como te decía hace ya algún rato, la razón esotérica de por qué el gobierno de Correa las prohibió, de hecho era por eso. Claro, ¿Ya? Para con hacer el la espíritu tiranía. contrario, con Claro, el espíritu claro. contrario, Entonces, correcto. tiene que haber, o sea, pienso yo que tiene que haber ese énfasis en las armas son la última frontera Claro. para evitar tiranías. Entonces, de una cultura, bueno, las culturas independentistas latinoamericanas nacen en parte de la misma cultura de los Estados Unidos, quizás se podrían agarrar de eso. O sea, nacen Ujú. con una idea de resistencia, no solamente de independencia, sino de nueva forma de entender el gobierno desde el punto de vista del gobierno limitado, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de gobierno ilimitado en Latinoamérica, quizás esa podría ser el discurso, ¿no? Aquí mando cápsulas de qué se podría decir, ¿no? La idea del gobierno limitado no está completa si no hay una cultura de las armas que se entienda para qué es. Y Mm. esto sirve como una externalidad positiva para un control de la delincuencia. ¿Ya? Es como yo al menos abordaría el tema. ¿Ya? Porque quizás si se aborda, el día que ya pase un poco la alarma delincuencial, entonces ya se acaba. Claro. Pero, como te decía, el motivo por el que el aspirante a tirano lo hizo, quitó el porte de armas, era otro. O sea, No, pero si lo hacen por... si mañana, digamos, sacan todas las restricciones para la libre tenencia e importación, y se acaba la delincuencia, supongamos, o baja drásticamente, van a decir, bueno, fue por ese motivo y la van a mantener. No sé si van a usar, digamos, el argumento de sí, es la que, sí, bueno, sí, tiranía. pero claro, pero yo te digo como un argumento a largo plazo, porque el día de mañana hay otro incidente como el que sucedió con un guardia de seguridad, pasa algo, la opinión pública cambia Sí. drásticamente si no tiene de fondo algo de más peso ideológico con lo cual poderla mantener. Si no va a la deriva de las emociones del momento. No sé, creo que al final yo estoy tratando de incluso de entender lo que yo mismo estoy diciendo. O sea, es como tener algo que te acentúe y no te deje girar a, por cada contexto emocional que te pueda suceder. La mentalidad de masas no profundiza tanto, y ese Sí, es es el cierto, problema. pero por otro lado, cuando ya una idea está bastante asentada, es difícil sacarla. Sí. Entonces, y Da- de hecho eso sucede en contra por ejemplo, nuestras ideas genéricas, la CEFER, ya. Pero podría suceder también a favor si es que al menos unas cuantas Ay, ideas estuvieran generalizadas. claro, es que todo lo que necesitas es un político inteligente y oportunista y hipócrita, pero muy inteligente, que con 2 videos, yo te aseguro que te cambia a muchísimas personas de un día para el otro. Esto Bueno, ha pasado varias veces. y que tenga bancada legislativa, porque a veces esas de las estrategias del caudillo a veces fracasan. Incluso aquí, la misma izquierda le ha pasado eso. Por eso Fracasan tienen porque que ser porque inteligentes. pues no tienen mayoría legislativa, entonces tienen que hacer malabares para ver qué hacen. Entonces son las dos cosas, ¿no? Son el caudillo y tener una estructura de partido que vaya más o menos de acorde a lo que él piensa. Chávez, por ejemplo, fue muy inteligente. O- Logró con un discurso completamente... Chávez es el caso espectacular. Con un discurso prácticamente liberal, si tú lo escuchás, en el 98 antes cuando estaba en campaña, era un discurso de decir lo voto. Y después, lo que hizo después y cómo logró que la misma gente que lo apoyó cuando decía estas pavadas, lo apoya ahora que hace todo lo contrario, Claro. es impresionante. Por eso digo, las masas no profundizan tanto, se dejan llevar por emociones Claro. para un lado o para el otro, a veces para el lado del bien, a veces para el lado del mal. Pero es un ping-pong que tiene Claro, que pero terminar es lo alguna que vez. es que yo creo que en cambio es que nunca va a terminar.
Ya, y es algo con lo que hay que lidiar, o sea, porque no hay otra, ¿qué otra forma más de gobernar tendrías? O sea, el estilo, lo único que se me ocurre como alternativa que hay, que el modelo del Partido Comunista Chino, es el único. Y no sé si ni culturalmente, ni emocionalmente, ni intelectualmente quisiéramos eso. Entonces, No. Yo es sí, es con la democracia de masas con lo que hay que lidiar. Mira, yo era enemigo de todo eso. Entonces, incluso en mis tiempos anarcosindicalistas, en mis primeros tiempos como libertario, era como anarcocapitalista radical, ¿no? Ya, pero luego, y con un rechazo a la democracia, ¿no? A las masas y todo. Y ya, y al final uno puede entender que las masas son idiotas en términos generales, pero es la realidad con la que hay que lidiar. Y tienes que hacer, y tienes que trabajar sobre eso. Sí, O sí, sea, y obvio. la idea que solemos manejar de batalla de ideas, ¿qué sentido tiene si no es convencer a la gente? Porque yo no estoy muy seguro que el Partido Comunista Chino le interese tanto meterse ya en batalla de ideas, porque ya tiene el gobierno y ya controla todo. Ya, lo que hace es censurar, no hace batalla de ideas, no la necesita. Metieron preso hasta Winnie the Pooh. el Claro. poder está en la mano inclusive. Entonces, o sea, ya una vez que hace unos 200 años empezamos ya con los procesos de gobierno del pueblo, ya, y con todas las aberraciones que se han hecho en su nombre, Ujú. finalmente es desde donde hay que trabajar, no hay otra, yo no veo otra alternativa. O sea, le he dado vueltas, he leído esto, he leído las tesis de Hoppe, de las ciudades-estado, No, de no. los... Yo no O soy sea, así idealista, solamente veo ya, justamente la realidad y creo que es un claro, ping-pong y chau. No, no soy claro, idealista, ni mucho menos. De hecho, claro, a lo que voy es que, a lo que te decía es que tú dices, ese ping-pong debe acabar. Es que nunca va a acabar. Y es como, o sea, creo que es algo que los libertarios, y no solamente hablo de los latinoamericanos en general, porque he tenido esta discusión, estuve publicando unos artículos sobre este tema de la democracia en el Mises Institute, ¿ya? Y veo también algunas reticencias a la idea, ¿ya? Pero, o sea, Mises lo tenía claro, o sea, ya es inevitable, ya es cosa juzgada, tienes que lidiar Sí. con el orden democrático y no hay ya marcha atrás, o sea, no hay ninguna alternativa al respecto. Y entonces todas tus teorías, por radicales que puedan ser, siempre tienen que tomar en cuenta que tienen que en algún punto, aunque sea temporalmente, ser aceptadas por una mayoría. Es que no me parece tan radical tener armas. O sea, si el ladrón las puede tener, olvídate de los gobiernos. Un ladrón puede tener un arma y la va a tener. ¿Por qué vos no podés tener un arma? Una vez vi un meme que Claro, era muy interesante, que decía, o sea, te dejan tener un matafuego en tu casa por más que tengas, por más que haya bombero, pero no dejan tener un arma en tu casa por más que haya policía. O sea, la policía sí te va a defender y vos no necesitas el arma. Y yo te aseguro que necesitas mucho más un arma, aunque haya policía, que un matafuego aunque haya bombero. claro, Mucho más, porque del fuego más o menos podés escapar, quizás. Tenés más chance de escapar que de un ladrón con una pistola o con un cuchillo. claro, Entonces, pero te dejan tener un matafuego. De hecho, te obligan a tener un matafuego en tu casa, a pesar de que haya bombero, y te claro. obligan a no tener un arma en tu casa por más que haya policía. Si lo, Con la si lo, excusa de que hay policía. claro, no, o sea, si lo piensas es como que te obligan a privatizar el combate al fuego. Claro, ¿No? es, Pero no te permiten privatizar la seguridad. es inaudito. Es algo que no lo Claro. pondrán. No es tan radical lo que digo. O sea, Es no que es. no, bueno, Yo no soy no, radical. yo lo entiendo perfectamente. Solo te digo que o sea, necesitas el aval de algún porcentaje de la población Sí, sí, sin duda. para que se mantenga estable, o sea, para que esto pueda ser aplicable de forma legislativa. Es que yo veo, Sí, sí, yo a veces digo, para entender lo que son las masas, basta ver los comentarios abajo de una noticia. X, no importa, aunque sea de espectáculo, o de Claro, política, o claro, de lo que sea, sin importar deporte. claro, claro, y ahí Lean los comentarios abajo. Las peleas que se arman, por los motivos claro, que se arman, cómo se escriben las cosas, con qué claro, vocabulario. entre Acá en personas, América, ¿eh? entre personas que no se conocen, Entre personas que no se conocen y van a ver lo que es la masa actuando. Entonces,
viste, a veces uno dice, bueno, la batalla de... A veces dice, no, ¿para qué? Mirá lo que es. A esto voy a convencer. ¿De qué voy a convencer? Si un chimpancé es más razonable. Entonces, viste, es como que voy y vengo en ese sentido. Pero bueno, nada, creo que no es una idea tan radical, creo que no es una idea creo que lo que hizo Lazo, bien como vos dijiste, no va a cambiar mucho las cosas, por más que mañana diga, no, se libera absolutamente, como decís, la gente ni siquiera está preparada para eso, ¿no? No va a cambiar las cosas ni en una ni en dos generaciones, parece que va a cambiar tanto, va a seguir todo más o menos igual, pero bueno, qué sé yo, por algún lado hay que empezar, eso es lo que digo Bueno, yo, hay cambios sociales que suceden en una generación, así que tampoco creo que no sea algo de 2 generaciones. Creo que ahora los cambios suceden más rápido. por He decir. notado. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, o sea, yo no soy tan pesimista, tampoco soy romántico, ¿no? Ok. Pero no soy tan pesimista. Solamente que no estamos estructurados, no estamos organizados, no tenemos estrategia de marketing, no tenemos estrategia de organización. Pero bueno, desde las trincheras algo sale. O sea, alguna vez leía una reflexión de Lew Rockwell al respecto, que decía, bueno, ¿y yo por qué hago todo esto si al final siempre soy minoría, ¿no? Y siempre los libertarios tenemos poco coincidencia. Es que si no existiéramos, ¿cómo sería? Claro. Igual. No creo que sería igual. No, no. Sí creo que alguna incidencia hay. En algunos No, lugares igual, en otros, no sé. Yo sí creo que hay alguna incidencia. Yo al menos sí, aquí en Ecuador, por ejemplo, que es un país en términos globales, un país en la cola, ya. Hay ciertos mensajes libertarios que se hicieron en su momento, por ejemplo, sonaron mucho en Twitter, en redes sociales, que sí al final calaron. O sea, por ejemplo, la idea, algo que te dije al inicio, la idea de que el marxismo es cool, que es socialmente respetable, que tú puedes ser de la alta burguesía y ser marxista, leninista y Te todo ese tipo libera de cosas. culpas. El culto a Fidel Castro, al Che Guevara, eso había mucho aquí, hasta y hace se unos está perdiendo eso. Acá se también. ha perdido bastante, se ha perdido, no, te diría que se ha perdido inmensamente, o sea, ya de ser algo como que, por ejemplo, tú ibas a las facultades de Derecho, ya, incluso de facultades privadas, yo estaba en una privada, y en la Universidad Católica, y que tenías una facción de derecha, antiizquierda muy fuerte, ya, pero no derecha liberal, sino derecha estúpida, decimos, ya, entonces, incluso allí, esta derecha trataba de no ser muy agresivo, tratarse de llevar bien con estos iconos, ¿no? Ya, en los jóvenes todavía veías algún tipo de idealismo respecto a estos sujetos, pero ya no lo ves. Ya, y ha sido un machacar y machacar y machacar de cierto, yo te diría que sí fueron personas de tendencia libertaria, que machacaron contra estos ídolos y le dieron y dieron y dieron, mira, esto es lo que hicieron, cerraron negocios en los 60, esto es lo que quieres para tu hogar, esto no tiene ningún sentido. Y hubo como una especie de concientización de que esas ideas ya estaban realmente atrasadas. ¿Ya? O sea, algo que quizás no, todo, o sea, a pesar que ya habían pasado algunos años de la caída de la URSS y todo esto, no había todavía, no se había reflexionado demasiado. Y ahora es muy raro encontrar a un guevarista. Antes sí te los encontrabas, no era tan raro, ahora ya no. Ya, entonces, ciertas ideas ya de gobierno de extremo socialista ya no son populares. Pueden volver a resurgir. Mirá, Yo lo veo muy complicado, En ¿sabes? Argentina pasó así, perdón, perdón, quizá me equivoco, pero en Argentina tenías a Menem y Alzo Garay en la misma época, que eran dos Claro, liberales, ponele, me van a putear los por liberales. decir, ya, sí, Pero bueno, no importa. No, con Alzo Garay no me van a putear tantos, con Menem quizás sí. claro. Eh, y los guevaristas, todo eso, prácticamente estaban desaparecidos. Después volvieron a resurgir, ahora están en Claro. declive, después van a No, resurgir de nuevo. claro, como yo te decía, aquí también pasó eso, o sea, en la misma época del kirchnerismo fue el tema Claro, y todo, ¿no? Pero no, ahora lo veo más complicado porque, a ver, antes no había el acceso que hay al debate público en Internet. Por más que el no, debate público sea un debate mediocre, ya, es que no podemos esperar que todos sean Aristóteles, ya. Por más que el debate público sea mediocre, hay ideas que al final tienen un peso, ya, por más que le quieras dar vueltas y dices, no, ya. O sea, puedo creer que puede haber resurgir cada tanto de la socialdemocracia y cosas así, ya, o cuestiones así, pero ya de un marxismo-leninismo, yo ya ahora sí ya lo veo ya difícil.
ya conviven con el resto de izquierda nada más, como una mezcla ahí dentro de los partidos, pero ya lo veo bastante complicado. Pero Los claro, propios chicos, los propios jóvenes hoy en las universidades argentinas cuestionan muchas de las cosas que se les enseñan. Y eso se palpa, se ve. Ya, yo creo que el humor es como un síntoma, o sea, que podemos entender mucho de una sociedad prestando atención a lo que a de qué se ríe esa sociedad y de qué teme reírse, ¿no? Ayer ocurrió algo, un tuit, nada del otro mundo. No sé si vos te enteraste, Leandro. Hubo una, hay un diario acá en Argentina, de izquierda, histórico, que se llama Página 12. lo conozco de hace años, claro. Ah, buenísimo. Bueno, ahora también está incluso pervertido, la misma gente de izquierda muchas veces dice que ya no representa sus valores y demás, porque obviamente se maneja con pauta oficial y todo. Está cooptado por el gobierno del Chile. Ahora, ayer sacaron una nota en la tapa de calculo que un sociólogo, que explicaba, contaba los peligros a los que nos vemos sometidos cuando trabajamos con plataformas de e-commerce como Mercado Libre, ¿no? O sea, cuando coordinamos con ellos, entregas y demás, ¿no? No, que el libro se Porque llama El peligro de Mercado Libre. claro, y tiene un libro que se llama República Mercado Libre, ¿ok? Ah, eso, República Mercado Libre. Destroza, o sea, obviamente todo en contra de la empresa esta en cuestión y del peligro que conlleva cuando las empresas tienen supremacía por sobre los estados, qué sé yo, eh, la dominación de la empresa capitalista, todo el speech. Hoy alguien se tomó el trabajo de buscar en Mercado Libre y resulta que está en venta el libro de República Mercado Libre. Entonces lo puso en las redes, ¿no? Lo puso en Twitter. Y básicamente lo que decía es, al final, la gente de izquierda nunca pasa el test de la ley de preferencia revelada, digamos. O sea, en Claro. cuanto a las acciones, se acaba todo esto. ¿Y a qué voy con el tema del humor? Yo me permití con eso hablar con mucha gente, digamos, a los que veo a diario, y se mataban de la risa eso. Y yo estoy seguro que hace un año no se hubiesen reído. Un año por ahí no, pero 3 o 4 años no se hubiesen reído, porque lo hubiesen tomado como, no, bueno, pero viste, está luchando contra Claro. el sistema que nos oprime. Y hoy se mataban de la risa. Y no, gente, no estoy hablando de gente que necesariamente piense como nosotros. ¿Eh? Eso me llamó la verdad mucho la atención. Perdón. Yo no soy tan optimista, pero bueno. O sea, yo me mantengo neutral. Yo, como siempre digo, yo soy un pesimista alegre. ¿Ya? Sí, exacto, exacto. Yo no soy tan optimista, pues ya han pasado amenazas y que sí, ahora se viene el cambio y no sé qué cosa, y realmente quizás habían cosas O positivas, sea, pero después todo se fue claro, al sí. carajo de nuevo. Claro, pero, o sea, a lo que incluso, por ejemplo, con el fenómeno Milei, ya, suponiendo que llegara a ganar el poder, yo estoy más que seguro que va a haber va a decir unas barbaridades, o sea, porque, o sea, yo respeto hasta cierto punto al sujeto porque, bueno, ha hecho su tema de marketing, está muy bien, ya, o sea, no tengo cómo desmerecerlo, ya, no puedo decir, es un tonto, porque tonto no puede ser alguien que ha ganado algún reconocimiento, hasta acá algo se lo llega a escuchar, ya. Pero estoy seguro que por el tipo de alianzas que hace y el tipo de cosas que a veces muy simplistas que aborda, no va a ser, por ejemplo, ahí o sea, un gobierno propiamente liberal. Es que no creo que ese sea como que el ideal. Pero con que algunas cosas cambien es suficiente. Pará, ¿Ya? vos decís Ecuador no está preparado para las armas. Argentina Yo no no está digo, preparado para ninguna de las cosas que Milei con buen tino dice que hay que hacer. Para ninguna. Aunque lo van a votar, no van a estar preparados. Entonces, a la primera medida que tome, van a salir a la calle y van a incendiar el país. No porque Milei toma la mala decisión, justamente porque toma la buena. Por bueno, eso toma la para buena, mí, tú dirás. Pero a exacto. ver, pensemos, Por eso para mí Leandro, este país no Puede tiene ser. salida y pero a ver, nada, Leandro, nada, 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 nada.
sea, es un Pero desastre y Leandro, así va mira, a seguir. pensemos en un ejemplo justamente que está Fabricio, que es de Ecuador. Mm. ¿Vos creés que hoy la gente en su mayoría no votaría una dolarización con una inflación del 100 anual? No, Que no la votaría. no la ¿Vos votaría. creés que no? No, Yo creo que sí. O sea, no. no sé qué tan patrióticos sean allá. O sea, una ventaja que tiene Ecuador es que no es tan patriótico en realidad. No Enorme sé ventaja, cómo, enorme ventaja. no sé cómo son allá. O sea, aquí lo que hay es un patriotismo estético y para ciertos casos puntuales, pero no es un nacionalismo muy generalizado. O sea, yo te digo, si el día de mañana viene Estados Unidos, invade el país, eh, quizás haya resistencia a tener nuestras propias autoridades, pero si de repente lo vuelve como un protectorado, algo estilo Puerto Rico, Puerto puede ser que Rico. sí lo acepte. Se puede decir, ah, bueno, nada, No, no acá pasa no. nada, está bien. Acá no. No. Acá no. Acá no. Nada. Pasa que te voy a explicar, Walter, y te voy a criticar. Vos te movés en cierto círculo. Salí del círculo y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de la gente en este país no, ni en pedo te acepta una dolarización. Quizás subió el porcentaje de un 2%, un 1% a un 8% o a un 10%, pero el 90% lo sigue rechazando. Y después ese 10%, cuando Milei si ponele que llegue a ser presidente y diga, no sé, hay que privatizar este centímetro, chao, baja a 2 de nuevo. O sea, para mí es ese tema, ¿tá? Y por qué esta sociedad no está preparada para nada de ningún cambio positivo, relativo, muy positivo, ninguno, y porque las mafias están enquistadas de ello. Pero bueno, por eso digo, tampoco está preparada para las armas acá, ¿eh? Acá tampoco hay preparación. Podés explicar 500 años. Milei lo hizo. Milei se manifestó a favor de las armas y salieron a decirle, incluso los que dicen que lo iban a votar, que era una locura, que no podía hablar así y qué sé yo. Eso lo vivimos y dijeron que esa fue una estupidez lo que dijo y que tiene que dejar de hablar de esos temas. O sea, ¿qué tiene que hacer Milei para llegar a ser presidente? Según lo que pasó con los mismos votantes que dicen ser votantes de Milei. Dejar de hablar de las cosas que hay que hacer. Puede hablar de un par de boludeces de economía. Nada más, quédate ahí, Milei. Quédate ahí. Y hasta ahí. Del gasto, Y recortar hasta el ahí. gasto público en genérico. Sí, es que no saben ni qué es Sí. recortar el gasto público. Yo veo a la gente muy entusiasmada, e incluso gente que está tan entusiasmada, que cuando Milei haga una de las cosas que dice, va a ser la primera en salir a putearlo. Va a ser Van el a primer entender, enemigo de él. claro, van Por a eso este entender país qué no es tiene recortar el gasto remedio. público. Por eso este país no tiene remedio. Por eso no tiene remedio. Cuando habló de ilegalizar las armas, lo salieron, pero por todos lados. El único que lo defendió el país fui yo. Dije, me parece bárbaro que diga estas cosas por más que pierda votos. Pero fui el único, Claro. prácticamente. No hay que, porque los votos los votos las Bueno, ahí pelotas. también hay el dilema de cómo, por decirlo así, cómo realmente educas a la población. ¿Le educas antes de ganar las elecciones o le educas después? Es una pregunta que yo a veces tengo, ¿no? Porque Es que bueno, estando después en el poder, te van a considerar un traidor. Si no, claro, ¿entendés? Entonces, no hay forma de que puedas escapar. No hay magia que puedas hacer acá. Porque los que lo van a votar a Milei no quieren nada o muy poco de lo que dice Milei. Milei tiene carisma, se opone al gobierno de una manera muy... entonces es lo que elocuente. atrae. Pero si vos te fijás en el partido de Milei, es un desastre, por ejemplo. Es un desastre. Yo conozco mucha gente que está ahí. Claro. Yo lo Son que he socialistas visto, o al menos prácticamente he algunos. escuchado, que es una ensalada incompatible de pies a cabeza. Que Horrible, hay, que hay cosas horrible. que... Sí, Cuando se vaya Milei, ¿quién va a quedar? claro. Pues en un momento se va a ir, si es que el partido sobrevive. ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? La que está de número 2, que no voy a decir lo que pienso de ella, ¿no? Pero, no, ok. ¿Quién va a quedar? ¿La otra que proponía poner paltas en la calle para que coman los pobres? Perdón, lo dijo, entre otras idioteces que hace. ¿Quién va a quedar? ¿La nazi esa, medio gatuna? ¿Quién va a quedar? ¿Quién son todos payasos? Entonces,
Milei es la única figura que vale la pena ahí. Sí, sí lo he notado, Entonces, porque el resto creo que son gente de influencers, strippers, no sé. una No tengo nada, vergüenza. no tengo nada contra que las strippers participen en política, pero la formación política necesita eh, liderazgos serios, ¿no? Es ridículo. Yo no voy a votar a Milei, pues no voy a votar al partido. A él me encantaría votar. Pero no voy a votar a eso, para ese partido. Con O esa sea, número 2 que tiene. allá cuando votas el presidente, votas también al mismo tiempo por todos los demás. La elección Como una presidencial. lista, sí, como una lista. O sea, si votas a él, votas Votás a su bancada. vicepresidente. Que no, podés, ahora no sé cómo va a ser, pero podías cortar boleta. Ahora no sé, creo que podés seguir haciéndolo, pero va a ser electrónico. No tengo idea cómo va a ser ahora, pero podías cortar boleta. Este, cuando votabas. Pero O sea, tú no quieres que entre de esas otras personas, básicamente. no, Ya, claro. no. La mayoría no. Claro. Porque no saben ni lo que dice Milei, no entienden. Y la gente tampoco, ni siquiera los que lo Sí, van a sí, votar. sí Entonces, lo he notado. Sí. estamos hablando de armas. Por Dios, fíjate cuando Milei habló de armas en un programa de televisión. Creo que también lo hizo con lo mismo pasó con la venta de órganos. Ah, sí, 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 que no hable de esas cosas, vi que decían. Le decían, no hable de esas cosas, es una locura, está mal, es aberrante. Yo hasta ahora lo apoyaba, pero ahora no, cosas por el estilo. Y él, lamentablemente, salió como a justificarse. Yo fui otro de los pocos que lo defendió. Dije, no te justifique cuando decís la verdad. O cuando decís que hay que hacer algo que está bien. ¿Por qué te Claro, justificás? claro. ¿Qué tiene de malo si yo quiero vender un riñón mío? ¿Quién sos vos para obligarme a no venderlo? No, pero le está dando de comer a todo el espectro político que está esperando que diga ese tipo de Pero estás cosas. pensando como un peronista, al fin y al cabo, Walter. Estás pensando, no, no digas esto porque los peronistas van a decir esto, no, no digas esto porque los otros van a decir, no, no digas lo otro porque los nazis van a... No, no entonces no puede decir nada. Nada de lo que hay que hacer lo puede decir. Me parece que no le Claro, pero bueno, suman. a ver, Obvio que suma. pero es que en campañas políticas normalmente, hasta donde yo también he participado en alguna, tienes que tener al menos unos 5 tópicos centrales. O sea, porque si te dispersas en demasiados Claro, tópicos, luego Bueno, sí, efectivamente algunos tópicos pueden ser impopulares. Y entonces creo que, no sé si si Milei tiene algo así como los 5 temas, eje, y bueno, si no se hace pero lo demás, bueno, no se hace, pero por lo menos que se hagan 5 cosas. No sé si armas, hay algo así. armas es un tema que acá es muy importante. Armas es un tema que acá es muy importante porque acá la delincuencia está desbocada absolutamente. Claro, Y la gente se tiene que defender. No tiene otra forma de defenderse. Está cada vez peor. Cada vez matan claro. más fácil a la gente. Acaba de crecer mi hijo. ¿Qué voy a dejarle? ¿Que voy a estar todo el tiempo cagado de miedo? O sea, y Entonces, eso no es un eje actualmente en el discurso de Milei, el tema de armas, no, ¿no? ahora como que dejó de hablar del tema. El tema es que los periodistas buscan, meten púa. ¿Y vos qué vas a hacer? No, no te voy a responder. Tenés que responder algo. Y Milei cuando respondió con la, con la verdad, con lo que hay que hacer para que la cosa esté mejor, lo salieron a matar y le pidieron por favor que dejara de hablar de eso porque pierde votos. Perdés votos. Primero ¿no? Hay que acomodar a la sociedad. Después hay que legislar, en todo caso. Perdés votos, perdés la elección. Pero decilo, seguí diciéndolo, por lo menos esa es mi postura. Claro, quizás hay un enfoque muy, bueno, es que esto siempre pasa, ya, es el tema de ser muy cortoplacista. Entonces dices, es que tengo que lograrlo ahora, y si no es ahora, es nunca. Pero Claro. bueno, ya también es a veces un tema existencial de los militantes, ¿no? Que quieren ver en vida todo, y no funciona así, o sea, no hay ningún movimiento de la historia donde a la primera generación de activistas ya tenemos todo, o sea, eso no hay. De hecho, a veces Entonces, quizás es peor. claro. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias. Acá nos fuimos un poco por las Sí, ramas, sí, sí. pero bueno, por estar No, pero sí, con nosotros. Es la idea del programa, a veces se por las ramas no es claro. el problema. El próximo programa le vamos a poner así, no vamos por la rama.
Claro, no, o sea, de repente insistiendo con el tema de armas y para finalizar, no sé, de repente con el, no sé, insistir en que, bueno, si no es el tema de armas, al menos una propuesta de seguridad que sea un poco más liberalizadora y efectiva también, no sé, de repente, quizás no ir a, quizás negociar allí alguna propuesta, pero no dejarlo en la nada. Porque si el tema de seguridad es importante y tiene un efecto económico, es lo que te dije en algún momento. Si el ambiente es de inseguridad, hay muchos negocios que no se abren y hay barrios que no, en los que no se van a abrir negocios. Esos barrios terminan deprimiéndose más y termina habiendo más pobreza y también más delincuencia. ¿Ya? Entonces, la seguridad es importante para el desarrollo económico, es importantísima. Yo diría que en América Latina es más importante incluso que, las otras, que cualquier otra reforma económica. O sea, desde mi punto Sí, de sí, vista. O sea, sí, 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 o a la par. el tema de seguridad, porque si el Estado, bla, bla, y con todo lo que dice ser y que se supone que tiene que hacer, no te puede garantizar o al menos un estándar mínimo de seguridad, o sea, ¿de qué te sirve liberalizar la economía, bajar los impuestos, llamar a la inversión extranjera si nadie te va a querer invertir? O sea, nadie va a querer estar allí. No puedes abrir un negocio, no puedes estar Claro. tranquilo. O todo se concentra en las... Y algo que pasa en las ciudades, en las ciudades latinoamericanas, todo se concentra en las mismas calles siempre. O sea, no, Ujú. el crecimiento económico no se expande a todos los barrios, ¿no? Entonces luego viene alguien y dice, mira la desigualdad, la inequidad y la brecha que hay. Sí, pero es que estas brechas también tienen que ver con un tema de seguridad. O sea, si el barrio pobre, el barrio marginal no tiene la opción de crecer, de poner tranquilo un negocio, Claro, toda la gente que va a invertir siempre va a ir a las mismas calles de la clase media alta, para ponerle y abarrotar ahí los negocios, se aumentan los alquileres y se exacto. hace más difícil emprender. O sea, es todo un mecanismo, es algo sistémico, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, en Latinoamérica, la primera cosa que se tiene que hacer para hablar de crecimiento económico no es algo propiamente económico como lo tenemos normalmente encasillado, lo que pasa primero por el tema de seguridad. Entonces, Sí. de repente, no sé, allá en Argentina como está más, quizás sea, pero yo sí creo que es probable una victoria de Milei, o por lo menos que llegue al segundo lugar, ¿no? Y eso al menos tiene un valor simbólico, ¿no? Molestar con el tema y si bien quizás no ponerlo desde un punto de vista radical de libre porte de armas para todos, sí plantear quizás algo intermedio como un punto medio para ir en esto que le llaman, ¿cómo se llama esto? La ventana de Overton, ¿no? No sé si la han escuchado, ¿no? De ir poco a poco normalizando un discurso. Que bueno, tienes ahí en la derecha conspiranoica, asume que la ventana de Overton es una cosa macabra que Overton enseñó, pero Overton de hecho creo que era pro mercado, de hecho. Ya. Porque a mí la ventana de Overton me acuerdo que la aprendí en un seminario de liderazgo que estaba auspiciado por el Cato Institute, o sea, no Ujú. lo aprendí de ninguna cosa izquierda. Entonces, aplicando ese tipo de cosas, ir normalizando gradualmente el discurso, no ir por el todo nada, o sea, de repente sí habría que tratar de negociar un poco y para tener en la paleta de opciones de por qué se vota el candidato, tener esa carta. ¿Ya? Y con esa carta molestarlo cuando ya sea gobernante. O sea, por un lado para educar a la población, pero por otro lado, en el caso de que llegue a ser gobernante, tener una herramienta para molestar al gobernante e incluso para aglutinar a los militantes liberales o como le quieran llamar, ¿ya? Incluso post gobierno de Milei, asumiendo que Milei llegara a gobernar. Porque no puede quedar que Milei llega, haga lo que haga, bien o mal, y muera ahí. O sea, hay, tiene que trascender, tiene que aprovecharse. Ya, tiene que aprovecharse como una catapulta. Entonces yo lo que digo, quizás, por un lado, mantener el discurso radical, o sea, para otros es radical, para nosotros no es radical, mantenerlo en nuestro círculo, pero frente a otros grupos tener una carta de una opción intermedia, una opción de negociación, para que el tema no se pierda. Porque el tema es Sí, importante. El tema es sí, importante. sí. No sé si lo que digo te hace sentido o no, pero no es una claudicación de principios. ¿Ya? Mantengo mis principios, lo muevo en mis círculos, no dejo de hablar de esto, pero ante los demás planteo una carta intermedia, moderada, negociadora, conciliadora y quizás contradictoria en ciertas cosas, pero ya voy acercando el tema, no voy normalizando más el tema.
Entonces, cuando ya venga el discurso, eso es lo que dice la ventana de Overton, cuando ya luego yo quiera ir acercando discursos más radicales, ya hay una No van a plataforma ser tan donde, radicales. claro, ya no es tan radical. Creo que No, por ahí también va el tema. ¿Ya? puede ser. Y es un tema de trabajar estratégicamente. Y también, como siempre, emocionalmente. El tema emocional para mí es sumamente importante en el tema Sí. de cualquier estrategia política, porque uno tiene que lidiar con sus propias aspiraciones, con su propia idea de principios, y también tienes que lidiar con los otros, y los otros te parecen estúpidos, pero los otros están ahí, pues. Entonces, no puedes evitarlos. Así es, así es. Sí, esa Bueno, sería mi conclusión. bueno, Fabricio, muchísimas gracias realmente por estar, por contarnos todo lo que pasa ahí en Ecuador, de lo que se sabe tan poco, de, bueno, muchas cosas que uno cree que es así medio blanco-negro, con sus Claro. grises. Así que fue bueno saberlo y bueno, se armó Y una gracias, linda claro. charla. No, y gracias por el tiempo y también comentarme de cosas de tu país, ver las cosas que hay en común y que no hay en común. Es bueno siempre tener perspectiva internacional, ¿no? Así es, así es. Bueno, Walter, Listo, entonces. Bueno, lo mismo, me enteré de muchas cosas que la verdad que no sabía, como por ejemplo la verdadera formación de Rafael Correa. Jamás hubiese imaginado que tenía un perfil más nacional proteccionista que de izquierda, así, más bien radical maquillada. Así que estuvo muy bueno y de verdad agradezco tu participación. Gracias, Walter. Gracias, Leandro. querido, muchísimas gracias. Estaremos Claro. en contacto. Que ande bien. Gracias. Bien, chao. Nos vemos. Bueno, ahí terminamos la entrevista con Fabricio. Conclusiones rápidas, pues se nos hizo larguísimo el programa. Eh, Nada, lo dicho, para mí Argentina no tiene salida, no hay que la salve, para mí la única solución es dividir el país. Pero mientras tanto, es la única solución. Argentina como entidad no tiene salida. Puede tener salida si Argentina se divide en 1000 países diferentes. Ahí, de los 1000, algunos podrán tener salida. Pero Argentina como entidad no tiene salida. Puede tener alguna mejora que otra, pero no lo tiene. Mientras tanto, ya, bueno, escuchamos a él, ante la desesperación, un gobierno que sabe que una política, me refiero al gobierno de Ecuador, puede mejorar un 0,2%, lo hace. ¿Y cuál es esa política? Liberar, aunque sea no del todo, pero liberar bastante, digamos, la tenencia de armas. Algo puede mejorar, algún chorro puede matar, algo te puede defender, algo puedes hacer. Ahora no puedes hacer nada. Estás atado de mano, de pies y manos, contra chorros que tienen armas y más armas y más armas y se pasan la ley por el quinto forro del Tujes. Entonces, la única, no es perfecto, nada es perfecto, sí va a haber gente que mate a un inocente porque se pelea, sí va a pasar todo. No busquemos la perfección, si buscamos la perfección, o sea, no la vamos a encontrar nunca. Busquemos No mejorar. sé, ¿Cómo se mejora? Así. Él puede tener arma y la va a tener si quiere, si mañana quiere va a tener un arma. Bueno, yo sí quiero poner la mía sin que me persiga la policía, porque si no me terminan persiguiendo los chorros con el arma, la policía con el arma. Pará un poco, viejo, déjame defenderme de los ladrones. La policía está bien, que está ahí, que me ayude. Nos ayudémonos juntos. Que tengan un poco de miedo también. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué puede estar peor? ¿Cuán peor podemos estar? ¿Cuán bajo podemos caer? Nos matan todos los días por nada. Con pistolas, ¿eh? En países donde está prohibido. Él decía las estadísticas, que no son, las estadísticas son muy importantes. Fíjense en las estadísticas de Estados Unidos. No varía tanto entre un estado que no tiene control de armas con los que tienen. No varía tanto la cosa. Pero por lo menos tenés la posibilidad de defenderte. No me varía tanto la cosa, me refiero a las matanzas de un tipo que se le ocurre ir a matar gente, ¿no? Este puede conseguir armas y este también. Pero por lo menos acá tenés la posibilidad con más facilidad de defenderte. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Escuchamos Ecuador, escuchamos lo que hizo el presidente, escuchamos que la situación no va a cambiar tanto.
Pero bueno, es un poco, ¿viste? Como dice él, un poco para mejorar, aunque sea en esta realidad de mierda que se vive en este continente de porquería. Walter, y terminamos. Uno apostaría, al principio pensaba, bueno, por ahí se puede hacer como en un principio lo que se decía con las drogas, ¿no? Aunque sea que se permita el uso de armas para consumo personal. Pero ya después la iglesia va a pedir el uso de monaguillos para consumo personal, ya se desvirtúa, ¿me entendés? Ya nos vamos a otro lado. Después hay dirigentes que están casi obligados, todo. Te llamás Nicolás del Caño, dale, boludo, apoyá el uso de armas. Hay otro que está en el mismo espacio político, se llama Celeste Fierro. Dale, dale, boludo, estás ahí, dale. Un poco de coherencia con tus ancestros, por favor. Bueno, no, para cerrar un poquito arriba después de la catarsis de mi amigo Flecha. Sí, qué sé yo, es paradójico, ¿no? Porque eh, eh, no sé si a vos te pasa, a mí lo que me dicen es, no, pero imagínate lo que sería en los barrios más marginales. Y yo digo, pero es al revés, boludo, porque quien más lo sufre es el tipo que vive, no quiero dar ningún barrio en particular, pero ya todos sabemos, nos referimos, segundo cordón de conurbano. Ese tipo tiene que volver a la casa a, qué sé yo, a las 9 de la noche, laburar, y está totalmente desamparado. Yo me acuerdo cuando era pibe, cuento esto y ya termino. Cuando era pibe, a casa venía un plomero que trabajaba en la empresa donde laburaba mi vieja. Yo vivía en Ciudadela y el tipo era de Berazategui. Y mi mamá me contaba que nunca lo habían asaltado, que lo estamos hablando de los años 80. Me decía, no, ¿sabes que nunca lo asaltaron? Y medio como que, viste, era como algo extraño, que todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede ser que viviendo en Berazategui, a la hora que te vas y a la hora que volvés, nunca te asaltaron? Bueno, como suele ocurrir, finalmente llegó un día en el que, ¿qué ocurrió? Lo asaltaron. Y casi como que todo el mundo decía, bueno, ahora sí, ¿viste? Ahora sí entiendo. Como que casi que se celebraba, ¿viste? Que el tipo lo hayan robado. Está tan metido en la cultura esta cosa de que sos carne de cañón en determinados lugares. Y esa misma gente es la que te dice que no, que no. Sería un peligro. Pues sí, no, un peligro es lo que vivimos ahora, todos los días. Eso sí es un peligro permanente. Esa es Sí, es como si estamos todos bárbaros, pero si vos nos vamos a morir, van a matar gente todos los días, como si ahora no estuviera pasando. Vos. Pero es como yo digo, mirá, a ver, eh, yo me tomé no sé, imagino, ¿no? Me tomé un colectivo y fui revisando que no me roben la billetera. Cuando bajé, tuve que caminar 4 cuadras y estaba desesperado porque no me roben. Entré al edificio donde nadie me conocía y bueno, vi que me miraban mal. Y bueno, finalmente estoy acá y lo que vine a decirles es que necesitamos un Estado para poder estar seguros. Sí, bueno, no está ocurriendo. O sea, no vivo así, ¿entendés? Vivo No, inseguro todo el tiempo. todo el tiempo, todo el Todo el- tiempo. Pero el Estado te cuida. Bueno, gente, sí, gracias por estar ahí, gracias por estar ahí por tanto tiempo. Estamos en YouTube, ahí pueden suscribirse, estamos en Spotify, en Anchor, en todas las redes sociales y en laburiodecerebro.com. Muchas gracias, gente. Será hasta la semana que viene y como siempre, chao, chao.